Muy buenas, IlustraPro. Bienvenido, bienvenida al programa de hoy, que va a ser súper especial porque traigo a un grande de la ilustración y del humor gráfico en España. Tenemos como invitado hoy a Javi Royo, que vamos, llevo media vida siguiéndole, flipando con su trabajo, tengo varios libros suyos y siento que es un poco de mi especie porque es súper emprendedor, está siempre metiéndose en 25.000 líos y creo que te va a encantar esta entrevista porque nos va a contar mucho de cómo gestiona el estar metido en tantos saraos. Además, dentro de que tiene una voz artística súper reconocible, es muy polifacético, hace muchas cosas y creo que es un perfil que quizás no es tan habitual, no es tan conocido porque nos solemos centrar mucho en perfiles más enfocados a editorial, a ilustración editorial, y me encanta que él tiene una diversidad de proyectos en su mochila que, vamos, que te va a sorprender un montón y creo que te va a inspirar más todavía. Y si has aterrizado aquí porque conoces a Javi Royo y a mí no me conoces de nada, te cuento, mi nombre es Io Bru, soy la responsable de un proyecto enfocado a orientar a ilustradores, tanto que están empezando como profesionales, para que tengan éxito en vivir de la ilustración, y tengo una plataforma de orientación, de formación y de información que se llama Ilustrando Dudas, con una familia de IlustraPros preciosa. Y ahora sí, vamos con la entrevista. IlustraPro, el podcast de Ilustrando Dudas. El espacio sonoro que te brinda información y asesoramiento sobre la profesión de la ilustración. ¡Y buen rollo! Por Io Bru. Bienvenido, Javi. Tenía muchas ganas de ponerte cara. Yo también a ti, la verdad. No sé, no habíamos coincidido, ¿no? No, nos conocemos online. Sí. ¿Cómo es eso, Nos conocemos online. Ya, que no nos conocíamos nada de nada, pero vamos, yo te seguía la pista, no sé tú cuánto a mí, pero yo a ti sí. Bueno, desde hace mucho tiempo. Mucha ilusión, de verdad. Que sepas que tu libro Homo Machus se lo he regalado a muchos machos de mi entorno. ¿Le ha funcionado? Están evolucionando muy lentamente. Dejémoslo ahí. No sé si alguno lo ha tirado por la ventana. Lo importante es que se lo lean, más allá de que lo regales. Eso es lo difícil. Ya. Sí, debería hacerles examen o algo. Sí. Ya les pondré yo en alguna situación incómoda. Pero es bonito. Mira, a mí me ha pasado alguna vez que hay gente que lo ha regalado a sus hijos o lo ha dejado ahí encima de la mesa. Sí. Y chavales que no leían, de repente se han enganchado. Claro, pero porque tienes un lenguaje muy guay. Sí, y además que se enganchen adolescentes o chavales es mucho más bonito porque todavía su cerebrito está asimilando blandito, cosas. Está blandito y esponjoso. Está por recolocar muchas cosas, ¿no? Sí, eso es interesante. Cierto. Pero mira, para la gente que me extrañará que no te conozcan, pero por si acaso, ¿podrías hablar un poquito de cuál es tu especialización en la ilustración? Aunque estás metido en 25.000 saraos, yo lo sé, pero tu esencia, ¿cuál es? Bueno, yo soy un dibujante de historias. En realidad yo escribo con dibujos, siempre lo digo al revés, ¿no? Este concepto de decir, escribir con dibujos quiere decir que cuentas cosas a partir de dibujos, incluyo texto también muchas veces, hago humor gráfico, pero vengo del mundo del cómic de siempre y lo que me ha interesado mucho siempre ha sido contar historias. Y como especialización, pues he tenido la suerte de encontrarme con Instagram en un momento de mi vida porque yo creo que somos una generación que nos hemos encontrado con una red social y igual no nos conocía mucha gente porque teníamos un oficio que era hacer viñetas para publicaciones que luego están en libros y los libros no los lee tanta gente y sin embargo por Instagram pasa mucha gente por delante, ¿no? Claro. Entonces esa suerte de tener un escaparate y un medio de comunicación. Yo siempre he visto Instagram como la posibilidad de llegar a mucha más gente, de decir, publico y llega gente y bueno, y por lo menos tu trabajo se ve y eso está bien. Luego con sus sombras y sus luces, Instagram siempre, ¿no?
Ya. que no vamos a decir que es maravilloso todo. Otro día pero- hacemos debate sobre Sí, el tema estaría bien. ser influencer, redes sociales y Sí, demás. pero no me considero un influencer, ¿eh? No, Igual yo a ti no te influencio, veo. pero no. De hecho, una vez me Pero tocó- porque es tu trabajo más el que, no tú como Exacto. producto. el Yo que no estoy sale. delante, exacto. Sí, es una buena diferenciación. Aunque bueno, la definición es alguien que impacta e influencia a grupos grandes, ¿no? Sí. O sea, quizá lo que pasa es que cuando lo haces poniendo en medio tu trabajo, creo que lo que estás haciendo es tu trabajo realmente. Es Es como cierto. los viñetistas de prensa cuando sacan su viñeta, ¿no? Total, que es un canal más. Es un canal más. Bueno, pero vamos a empezar un poco por el principio porque si hay algo que te define después de espiarte un poco más es que eres súper emprendedor y yo creo que esa vena culo inquieto y emprendedor la has tenido siempre. Entonces, claro, desde que eres adolescente prácticamente has publicado y has hecho cositas. Entonces, quiero saber un poco si para ti el tema de la ilustración fue algo como muy obvio, incluso a la hora de elegir qué estudiar o empezar a trabajar, ¿siempre fue la ilustración lo principal o tocaste otros palos y luego te fuiste yendo hacia la ilustración? Mira, en realidad cuando yo era pequeño no existía la palabra ilustración en la cabeza de todo el mundo como ahora, ¿no? O sea, no existía de forma tan afianzada. Evidentemente existía la ilustración. La ilustración existe desde hace muchos años, ¿no? Pero yo quería ser dibujante y quería hacer cómics, en realidad, desde pequeñito. Entonces, sí que es verdad que hay algo que el otro día precisamente lo hablaba con Malika en una cena, con Malika Fabre, que ella es muy emprendedora también, por cierto, es una tía súper emprendedora. Y yo le decía que quizás sí se podría aprender el hecho de ser emprendedor y ella me decía que no y me convenció. Porque ser emprendedor en realidad es algo que tiene mucho que ver con tus habilidades sociales, con tu capacidad para liderar proyectos, Y para accionar. conectar gente y son una serie de habilidades que normalmente creo que que es muy difícil aprenderlas. Sí, de forma innata, ¿no? Exacto, que tienes que ser de una determinada forma para hacerlo. Y esto lo descubres con el tiempo, porque yo no soy nada, o sea, con el tiempo. Yo es verdad que soy muy emprendedor, de hecho, digamos que desde pequeño lo que he tenido siempre muy claro es intentar vivir de la ilustración sin tener que depender de una persona. Ya ves. Sin tener que trabajar para un jefe, por ejemplo, porque no lo llevo nada bien. De hecho, cuando estudiaba, trabajaba los fines de semana en un supermercado de mozo de almacén para ganar dinero para estudiar y me encontré con muchos jefes que eran, y no voy a ir de chulo, pero eran más tontos que yo para resolver algunas cosas. Y me ha tocado hacer cosas mandado por jefes que no sé, poner pilas de cajas de leche mal puestas que luego se caían y cosas así que te dan mucha rabia. Y entonces siempre ha sido un motor el hecho de intentar ser independiente. Intentar ser independiente. Entonces, desde el principio siempre he tenido como el objetivo de vivir de la ilustración de forma independiente. Y de hecho, uno de los proyectos, claro, bueno, no sé, yo estudié diseño gráfico, porque era lo que más se parecía a la ilustración. O lo que yo creía que se parecía más. También te puedes ir por la pintura y puedes ir por otros lugares, ¿no? Sí. Pero en aquel momento estudié Bellas Artes en Bilbao, especialidad de diseño gráfico. Y un poco la idea era intentar aprender algo práctico que fuera cercano y luego abrir el estudio de diseño. Es verdad que quizá me equivoqué un poco en el sentido de que a la vez yo hacía cómics y dibujaba mucho y utilizaba la ilustración en proyectos de diseño, pero a veces pienso, no me arrepiento de haber hecho eso, pero a veces pienso que igual debía haber dibujado más y haber hecho menos diseño gráfico en determinados momentos. Sí. Cuando ves la vista para atrás y dices, jo, Javi, tenías que haberte metido más ahí, ¿no? Sí, suele pasar, ¿eh? Que toda la gente que ha hecho, como que ha dado un poco una vuelta, un rodeo, piensa, joder, pero ¿por qué no me metí de pleno? ¿Por qué dudé, no? Sí, es verdad eso. Pero por otro lado, mira, me ha permitido conocer también, tampoco creo que es muy interesante lo que pasa en las fronteras de las disciplinas. Entonces, por ejemplo, el estar haciendo diseño gráfico fue muy bonito cuando yo vine a Barcelona porque yo conocí, por ejemplo, a grandes diseñadores gráficos gracias a que me invitaron a un congreso en México. Conocí a Mario Eskenazi, que es un diseñador brutal de aquí, que es Premio Nacional de Diseño, que es súper amigo mío ahora.
y a través de él también pues a Javier Mariscal y a otra gente que he ido conociendo y que me han aportado mucho realmente. Sí. También para mi trabajo como ilustrador, ¿no? Por ejemplo, esa parte, por ejemplo, de hacer que las cosas sean con el mínimo de elementos y que transmitan el máximo. Viene mucho lo he del llevado, diseño. Sí, lo he llevado yo a mi trabajo, pero viene de ahí, Claro. esa parte. Y creo que eso es bonito. Pero lo que te decía, por ejemplo, ya en Sigüenza, yo me fui de Bilbao, cuando terminé de estudiar, me fui a vivir a Sigüenza, a un pueblecito de Guadalajara, porque me empezó a salir trabajo en Madrid de clientes y viajaba una vez a la semana desde Bilbao a Madrid en avión y estaba aburrido ya y dije, oye, vámonos para Madrid o cerca. Entonces fuimos a un pueblo que todavía mantenía una línea de tren, porque yo no tengo carnet de conducir, a Madrid, de Sigüenza a Madrid. Y empezamos a vivir ahí, además tenía mi primer hijo, tenía 1 año, 11 meses tenía cuando fuimos a vivir a Sigüenza, con lo cual también era un entorno natural, pequeñito, donde, bueno, todo que para el cuadró tema mucho. Familiar, bien, ¿no? Sí. Fui hacia Madrid y me fui separando hasta Sigüenza de Madrid, ¿no? Porque era como ir a la capital y luego decir, bueno, pues me voy a quedar 1 hora de Madrid. Y allí fue muy chulo porque monté un estudio de diseño, pero paralelamente ya monté un proyecto que tenía que ver con la ilustración que se llamaba Tía Felisa. Ajá. Que era un proyecto en el que tú llegas a un pueblo donde parece que no hay nada, yo siempre lo cuento en las charlas, y resulta que sí hay cosas, que hay gente que hace cosas, que produce cosas. Esto es muy bonito, ¿no? Sí. Porque de repente en lo local, en lo aparentemente lejano de la España, que se supone que está vaciada, no está vaciada, sino que hay gente haciendo cosas. Y allí en Sigüenza recuerdo que lo primero que nos encontramos fue con muchas señoras que cosían muy bien, por ejemplo, ¿no? Y entonces empezamos a darle vueltas a pensar cómo poner a trabajar en un proyecto a estas señoras y hicimos cojines ilustrados, unos cojines con formas de fieltro. Sí. Nosotros trabajamos, digo nosotros porque éramos un equipo, y entonces trabajábamos una serie como pues desde vírgenes de la zona, que las vendíamos luego, ¿Pero dónde las colocabais? Esa viene la siguiente parte, porque vale. yo luego en esa cosa de emprender compré un local hecho polvo en Sigüenza, en el pueblo, porque era muy barato. Wow. Y pedí unas ayudas europeas para rehabilitarlo Sí. y entonces nos montamos una tienda. ¡Qué fuerte! Una tienda que en realidad, bueno, no estaba mal pensado, pero era un lugar muy pequeñito, pero había un turismo de fin de semana que los y en irá verano, viendo. imagino, Sí, en Semana Santa y demás. Es un pueblo muy de fin de semana de Madrid, ir a comer a Sigüenza. Entonces fue muy marciano, fue muy bonito, era una tienda mega pequeña que tendría 30 metros cuadrados y allí empezamos a colgar todo, o sea, hacíamos desde ir a por botijos y pintarlos, ir a Jaén a por botijos, todo era temática neorrural, digamos. Sí, qué guay. Los cojines, estos, chapas, hacíamos 1000 cosas y entre otras botas de vino, porque había unos boteros de vino allí en el pueblo que todavía siguen haciendo botas de vino, pero ellos las hacían para los toros, nosotros hacíamos pues botas de vino luminosas, ilustradas para... Claro. Entonces, con esto fue muy bonito porque fue un proyecto en el que no gané dinero, pero tampoco perdí y además hay un sueldo para el de la tienda. Qué guay. Entonces, como experiencia fue brutal. Porque, y movilizaste a las señoras del pueblo. Sí, todo el mundo empezó a moverse y cobraban y, bueno, había una economía al final también, ¿no? Sí. Y fue bonito porque en un viaje que hicimos a París, antes de abrir la tienda, había una marca francesa que empezaba a trabajar en aquel momento, te hablo del año 2002 aproximadamente, que empezaban a trabajar los vinilos decorativos para la pared en forma de dibujos y frases. Y entonces tuve como una idea que era decir que podíamos hacer ese tipo de cosas porque yo dibujaba y escribía para decorar habitaciones infantiles, pero además con una idea diferente, ¿no? O sea, no íbamos a hacer pegatinas para la pared ni vinilos para la pared, sino una idea editorial. Es decir, que yo iba a publicar mis ilustraciones y se iban a publicar en las paredes de los niños. Y ahí iba a contar cosas desde las paredes. Que eso me parece que tenía como más sentido. Sí, un concepto más potente. Entonces había un señor en el pueblo que era un rotulista de furgonetas. Así empezó Chispum. Y así empezó Chispum. Qué fuerte. Yo es que fue el primer contacto que tuve, sin saberlo, contigo, porque a mí me fascinaba Chispum. Sí, claro. Desde hace muchísimo. Fue así. Y entonces este proyecto fue muy bonito porque nació Chispum de ahí, en realidad la idea. Luego pues ocurrieron cosas, yo me separé y nos vinimos a vivir a Barcelona todos, también mi ex, los niños, bueno, teníamos la custodia compartida y no sé qué. Y empezamos a vivir en Barcelona, por una decisión también de venir un poco a una ciudad que tuviera cierto movimiento, ¿no?
Y fue muy bonito porque aquí fue cuando yo rescaté la idea de los vinilos y acabamos montando Chispún. Yo empecé a salir con Idoia, con mi actual pareja, y entre los dos empezamos a... Porque ella también se dedica a... O sea, ella también ella es hizo Bellas emprendedora... Artes, es una historia un poco larga, no te Vale, pero que complementasteis bien. Sí, ella hizo Bellas Artes como yo, pero ha estado más, o sea, digamos que es alguien a quien le gusta estar en la parte de producción y de gestión. Mola. Y toda esta parte. Qué guay, se le da bien. Sí. Entonces, bueno, lo que hicimos fue empezar los dos. Yo recuerdo que hasta pedimos un crédito al banco para nuestro primer plotter de vinilo, o sea, los producíamos nosotros. Qué también. fuerte, claro. En aquel momento en Sigüenza no lo producía otro señor, pero aquí montamos ya como... Tenía yo un espacio y teníamos un espacio, montamos un plotter. Y empezamos a hacer vinilos y empezamos y la distribución que teníamos sobre todo era, fíjate, la primera tienda que tuvimos fue Pantarrey en Madrid, con Lilo y Ingrid, que todavía están en activo, llevan un montón de tiempo, porque era una librería, la de ellas, Pantarrey, que es maravillosa, muy relacionada con la ilustración, y ellas estaban encantadas, hacíamos unos cuentos, o sea, vendían los vinilos con los libros también. Qué guay, junto a los libros, ya ves, ¿no? claro. Porque realmente era un proyecto editorial. Claro. Y esa es la primera tienda que abrimos y luego el desarrollo que tuvo, que además esto, la parte comercial, etcétera, es sobre todo un éxito de Idoia, de que ella lo llevó para adelante, pero yo me dedicaba más a la parte más creativa y de catálogo y de diseño, pero ella es la más empresaria, la que hizo de todo esto el algo grande. Duro de ir a ferias, de presentarse, íbamos a París a 2 ferias con stand, etcétera. Estuvimos en Nueva York en su día también. Y pues llegamos a tener distribución en Japón, en Corea, en todo el mundo realmente, en el norte de Europa, en Centro Europa, en Alemania, en Francia, en Gran Bretaña también teníamos. Llegamos a tener varias tiendas en Manhattan y en Brooklyn. ¡Qué guay! Muy localizadas. Quiero decir que de una idea, digamos, que había salido como una idea de proyecto editorial, llegó a ser una cosa muy global. Sí. Llegamos a ser 20 personas en la empresa y llegó un momento y vivíamos todos y todas de vender vinilos a 10 euros. Flipa. Que es duro porque tenías que sacar 20 nóminas a 10 euros. Bueno, con anécdotas tan graciosas como que estando en Nueva York nos llamó, o sea, pasó una persona, hay un par que son graciosas, una persona de Amazon de allí cuando empezaba Amazon, para tener una reunión con nosotros porque estaban interesados en comprarnos directamente no sé cuántos, preguntándonos si podíamos llevar containers a Nueva York enteros con vinilos y tal, y me acuerdo de Idoia que al día siguiente estaba reunida en la Quinta Avenida con las oficinas centrales de Amazon, porque no, lo que pasaba era, claro que era muy gracioso, que aquí no estamos muy acostumbrados, que a la gente allí cuando algo le interesa, pam, te pide una reunión, ¿no? Sí. Y cosas como esta, o que el Corte Inglés nos conoció en Nueva York. Yo en vez de en España. En lugar de aquí, porque somos así. Sí, pero esto pasa muchísimo, ¿eh? En un stand y guau, ¿y vosotros de dónde sois? ¿Sois de españoles, Barcelona? ¿No? De españoles y tal. ¿Y qué hacéis aquí? Pues estamos aquí, yo qué sé. Bueno, te quiero decir que un poco contestándote a esa idea de la emprendeduría, que ha sido siempre compartida, te digo, con mi pareja, pero que siempre creo que llevo muy orgulloso esa idea de que no soy de nadie realmente. Y eso o al menos esa es la sensación que yo tengo. Sí, al final todos somos de alguien, eso es así. Sí, bueno, claro. Pero te da cierta libertad y cierto desparpajo para no tener que claudicar con cosas o poder decir lo que tú piensas. Claro, a mí lo que me fascina es que siento que hay como dos perfiles, bueno, y más, ¿no? Pero por simplificarlo mucho, como gente que solamente quiere dibujar y gente que quiere hacer cosas con dibujar. Claro. ¿Sabes? Y tú eres del grupo de los que quiere hacer cosas con dibujar y claro, porque tú ahora estás explicando esto y seguramente un montón de gente estará pensando, pero qué movida pensar en cómo producir, cómo distribuir, cómo enviar las reuniones, la comunicación, la publicidad, luego gestionar un equipo, tema finanzas, o sea, todo, ¿te lanzaste en plancha sin saber todo eso y coincidió que tenías a la pareja perfecta de equipo para hacerlo y que saliera? ¿O fue algo que tú eras consciente de que iba a ser parte del trabajo? Todo eso que no era la parte creativa. Yo creo que no eres consciente, que simplemente lo vas aprendiendo poco a poco, porque el problema que tenemos es que no hay una escuela, a ver si hay escuelas de negocios, evidentemente, pero yo no he ido a una escuela de negocios.
Pero y no suelen enfocarse hacia lo creativo, que es bastante particular. Sí, también. sí, es muy particular, Sí. eso es cierto. Pero yo creo que algo de lo que adolecemos mucho aquí, porque hay más gente que es emprendedora y es creativa a la vez. O sea, no es que nos han vendido la moto que o eres creativo o eres matemático o financiero o Ya. eres tal, ¿no? O Sí, una sí, cosa o solo la otra. una etiqueta. Ya. Y yo creo que, por ejemplo, yo tengo bastante de matemáticas dentro también, o sea, en mi ADN. De hecho, mi hermano es doctor en matemáticas y el otro es ingeniero informático. Flipa, claro. Mi madre es compositora y la música tiene mucho que ver con las matemáticas también. Y creo que siempre somos mezcla de algo y creo que aquí, por ejemplo, mira, yo te contaba antes que voy a hacer un curso de ilustración en IED en Bilbao y un curso de especialización de 3 meses, que además tengo gente como Malika, como Javi Jaén, etcétera. Qué guay. Muy, muy guay. Y en este curso yo me he empeñado mucho en que haya una parte también un poco de portfolio, de tema de derechos de autor, de gestión de es que toda la parte de profesional Sí. es que falta muchísimo. Es que falta. O sea, por eso tengo yo trabajo, hijo mío. Claro, porque es que es curioso. Ni en cómo las esto escuelas, ni en las asociaciones de ilustradores, o sea, por mucho que se intenta... Y hay una cosa, también tengo que decir, creo que está muy bien que haya gente que no sepa de esto, que haya ilustradores que no sepan y que no tienen por qué saber, porque creo que también el mundo creativo muchas veces, por las características que tiene de dispersión, de tener ideas, de no tener que estar en las cosas prácticas para ocupar tu cabeza en lo que creativo. realmente es el proyecto, es importante. El problema es que no tenemos ese otro perfil como persona. Te diría casi incluso agentes. Yo, los agentes que he conocido aquí de ilustración y de este tipo, es todo bastante pobre. No, los y que he conocido, igual no conozco, igual hay algunos que no conozco, pero lo que he conocido es muy pobre y muy poco especializado, muy generalista, con poca formación. Hay gente que sabe en general, sí que hay, por ejemplo, abogados que saben sobre derechos de autor y abogadas, o sea que... Pero no conocen tanto la realidad de cada disciplina. Cuando hablamos de agente sería alguien que realmente conozca muy bien al dedillo tu trabajo y el de otros, por ejemplo, ¿no? Pues como las agencias que suele haber, pero que sean de verdad finos y que de verdad se cobre y se trabaje lo que se tiene que trabajar, ¿no? No, y también el problema en España, en concreto con el tema de las agencias, es que como funcionan por comisión y los precios que hay aquí pues son los que son, a menos que trabajen con un caché muy alto, es decir, con gente ya famosa, a la que buscan por ser ellos, por ese nombre, no tienen como poder de negociación, ¿no? Entonces es complicado. Pero sí, es cierto que no siempre el artista o el creativo es el que tiene que estar como atento de todas estas cosas, pero ahora mismo no hay tantos recursos para que se puedan quedar ahí. Parece como que te lo tienes que guisar todo tú y... Sí, hay cosas que hay que aprender a hacer. Sí, eso por supuesto, aunque sea un mínimo. Sí, eso siempre viene bien, eso es cierto. Sí. Bueno, ¿qué? Te está flipando la entrevista, ¿verdad? Sí, a mí también. Pero como es una entrevista larga, he querido hacer un pequeño stand-by, un pequeño descansito y aprovechando que estamos descansando, te cuento una novedad súper importante que me hace infinita ilusión de Ilustrando Dudas. Y es que acabamos de abrir inscripciones para que te puedas apuntar al Club Online Campamento Base, que si no sabes lo que es, básicamente es un espacio en el que 2 veces al mes nos vamos a reunir para poder hablar, aprender y practicar todos esos temas que no nos enseñan en ningún sitio sobre cómo ser una buena profesional de la ilustración. Porque una cosa es dibujar, aprender bases, etcétera, es trabajar digamos, en el producto de lo que tú ofreces, ¿no? Que son tus ilustraciones, es lo que tú creas, pero tú tienes que ser capaz de ser estratégica, de organizarte bien, de tener un buen criterio visual, de saber cuáles son los pasos que hay que dar para consolidar, para desarrollar y consolidar tu voz artística. Cómo presentamos el trabajo, cómo lo profesionamos. ¿Cómo lo profesionamos? ¿Cómo lo promocionamos? Madre mía, que en mi cerebro promocionamos y profesionalizamos, se ha hecho ahí, han hecho el amor. Bueno, cómo presentamos nuestro trabajo, cómo lo promocionamos, cómo nosotros nos profesionalizamos
planteando una marca personal fuerte, clara, que se entienda, etcétera. ¿Cómo gestionamos encargos? ¿Cómo lidiamos con clientes? ¿Cómo negociamos? ¿Cómo valoramos nuestro trabajo? ¿Cómo ponemos precios? Que hay 1000 millones de cosas que necesitamos aprender, que necesitamos relacionarnos con ellas, hablar de nuestro trabajo. ¿Tú sabes lo que nos cuesta hacer eso? Hablar de lo que hacemos. Un montón. Entonces, son cuestiones que se pasan por alto, que se dan por hechas, que es como un sálvese quien pueda, que cada uno se apañe como pueda, y no estoy nada de acuerdo. Entonces, llevo mucho tiempo devanándome los sesos, intentando pensar en de qué forma podía enfocar estos temas para que fuera accesible para todo el mundo, que fuera práctico y que fuera divertido. Y esta es la solución. Campamento Base Online, empezamos el 17 de junio. Eso sí, pido un compromiso porque quiero que si te estás tomando esto en serio y quieres invertir en serio en adquirir todos estos conocimientos sobre cómo ser profesional, te voy a pedir un compromiso de 3 meses, pero como sé que nadie se va a meter de cabeza sin saber de qué va esto, pues he puesto una clase gratis, una sesión gratis de prueba el próximo martes 10 de junio a las 7 de la tarde. Para que así puedas saborear, puedas jugar, puedas conocer a compañeros y compañeras, porque bueno, es que encima esto tiene el plus, por supuesto, de que vas a hacer una familia bonita de Ilustrapros con la que vas a poder compartir todo este proceso que normalmente se vive en solitario y resulta muy duro emocionalmente. Así que, vamos, te animo a que entres a ver la información sobre Campamento Base Online, porque es el club que necesitas para convertirte en Ilustrapro y para aprender a tener éxito en tu objetivo maligno de dedicarte a la ilustración profesional. Así que busca la información en la descripción del podcast, en Instagram, en la web de Ilustrando Dudas, está por todas partes. Y si tienes dudas, vente a la clase del día 10 de junio, que nos lo vamos a pasar súper bien. Así que ya sabes, no estás solo, no estás sola y aquí estamos para acompañarte y para ayudarte a petarlo. Seguimos con la entrevista. Claro, has comentado lo del cómic, has comentado lo de los encargos a través de tu estudio en Madrid de diseño y demás, y que cada vez te ibas más hacia la ilustración, pero me pregunto en todo este proceso, ¿qué era lo que te daba de comer? ¿Era una economía compartida en familia? No. ¿Dependía toda de ti? Todo dependía Entonces de... tú mientras estabas con estas ideas de neorurales y con Chispum... Las ideas neorurales se combinaban con un estudio de diseño con encargos reales de identidad visual, de diseño editorial, etc. Te movías como en el mercado de Madrid. Sí, bueno, diseño gráfico, sí, y todavía trabajaba también algo con Bilbao y con Sigüenza y la zona también empecé a trabajar. ¿Y estabas tú solo o tenías compañeros de estudio? Éramos 6 personas. Ah, vale, o sea que tú desde el principio hiciste equipo, tú has hecho mucho equipo, ¿verdad? Sí, siempre. Es que esto también es muy particular, la mayoría, no la mayoría, pero hay muchísimos artistas creativos que tienden a funcionar muy solos. Y yo creo muchísimo en la colaboración y en el hacer equipo, que también es complejo. Para muchas cosas está muy bien. Por ejemplo, ahora, yo te digo, la situación ahora, por ejemplo, seguimos teniendo un estudio donde tenemos las máquinas de vinilo todavía, pero ahora justo este año dejamos ya de vender vinilos en la web. Todavía vendíamos Chispum. Entonces, este año lo dejamos, Chispum ha quedado como el estudio, como el nombre del estudio, Chispum Studio, y nos dedicamos a algo que es un poco diferente y que nace también de los vinilos, todo está conectado. Sí. Que lo que hacemos es humanización de entornos sanitarios, quiere decir, hacer que los espacios de unas urgencias pediátricas tengan un aspecto agradable para los niños y para las familias. Sí. Y entonces ahí la reconversión fue porque muchas tiendas, por culpa de la presión de Amazon y de grandes cadenas online y de los cambios de hábito de compra online, muchas tiendas han acabado cerrando, de las pequeñitas, así un poco... Que era donde distribuís vosotros, claro. Donde distribuíamos, eran librerías o... Sí, librerías shops, sí que hay, pero claro. Eso, exacto. Por ejemplo, Vinson, que era la que teníamos aquí como barco insignia, cerró hace unos años. Ya, qué pena. Y era donde vendíamos vinilos aquí en Barcelona a saco. Claro. Y otras tiendas de ropa también vendíamos, pero todo esto era muy complejo. Entonces empezamos a reinventarnos. Claro.
porque precisamente nos empezaron a llamar de hospitales y ahora mismo yo creo que pues somos muy referencia en eso. Yo estoy dirigiendo un poco la parte creativa del estudio, pero bastante a tiempo parcial. Quiero decir que yo tengo un equipo ahora mismo son 4 o 5 diseñadoras, depende, que son súper autónomas y hacen su trabajo. Y ya tú has marcado bastante la línea creativa, sí, ¿no? La dirección. Sí, no, o sea, sí la forma de un poco de afrontar los proyectos, pero cada también proyecto te digo, es único, ¿no? Exacto, que Claro. los proyectos son únicos y luego que son perfiles de ilustradoras y diseñadoras. Y entonces también se busca para cada proyecto, como se hacen en equipo, que esa es otra, cómo ilustrar en equipo, por ejemplo, que esto los Crossmind saben. Qué Pues interesante. nosotros lo que hacemos es generar lenguajes diferentes para cada proyecto de ilustración, para que pueda haber 2 ilustradoras trabajando en el mismo proyecto. Claro, qué guay. Entonces, bueno, es que ya aquí nos metemos en este berenjenal nada más y me parece súper interesante, que es esa parte más metodológica, que tampoco se habla casi nada, y cuando trabajas en equipo es fundamental crear métodos y sistemas para eso, para poder hacer algo como un lenguaje visual conjunto y decir, tú haces esto, yo hago esto, tú haces esta parte, yo hago esta otra. Mira, hay una parte, un poco como funcionamos, lo que se suele hacer es que llega el encargo, normalmente el encargo, en el encargo siempre va implícito que hay que generar un relato, porque si trabajamos con un hospital, por ejemplo, que está cerca del mar, seguramente pues trabajemos algo relacionado con el territorio, claro, o con cosas que tengan relación, y a partir de ahí trabajamos cuáles van a ser las áreas y dividimos los temas y se trabajan los temas. Cuando se trabajan los temas, trabajamos mucho también con conceptos, y de ahí se empieza a trabajar líneas gráficas, igual un par de líneas diferentes, y vamos tomando decisiones. Y una vez ya que se agarra una, se extiende y se presenta al cliente. Vale, y entonces imagino que los perfiles de personas que tienes trabajando contigo son bastante versátiles, ¿no? Es ilustradora, diseñadora. Pero que son ilustradoras que controlan, digamos, varios lenguajes, que no están, que no tienen un perfil muy de autor. No, sí, una voz sí tienen su propia voz. Pero la adaptan, ¿no? Claro, es como yo también puedo trabajar, o sea, quiero decir, trabajamos mucho, por ejemplo, con Illustrator y con vectores y con, bueno, no sé, depende cómo se planteen los proyectos, se trabaja de una forma o de otra, pero sí, no sé, yo creo que sobre todo es interesante porque no es ni mejor ni peor, quiero decir, al final yo mismo he trabajado en estos proyectos y si ves lo que yo hago ahí no tiene nada que ver con lo que hago yo. Claro, pero eso también viene mucho como de la mentalidad de diseñador, ¿no? En el que te adaptas. Sí, porque generas como una especie de lenguaje, igual que cuando se hace una identidad gráfica. Nosotros estamos trabajando en identidades gráficas que tienen incorporada la ilustración. Y ahí dentro de la ilustración, que es la parte de humanización, muchas veces también está integrada la idea de la señalización, por ejemplo, del wayfinding, de cómo hacer que la gente... ¡Ostras, qué interesante! Que la gente se mueva por un hospital y sepa dónde está. Eso es UX a saco. Sí, es UX, pero real. Claro. Y esto, por ejemplo, nosotros lo trabajamos mucho, temas de accesibilidad, etcétera. Muy relacionado con la ilustración también. O sea, en realidad es como una convergencia de 2 disciplinas y de la identidad también de un hospital, porque al final es esto. Pero, por ejemplo, imagínate que en un hospital cuando entras, pues en la planta, en determinadas áreas hay un color, en otra área otro color, o por pisos, o lo que sea, y todas las ilustraciones también van engamadas con el color. Y todo es un código, claro. Y todos son códigos que se conectan. Entonces, por ahí todo esto está muy conectado. Al final no hay o sea, lo que no tenemos que olvidar es que, por eso también, ¿no? Que cuando trabajas algo gráfico, o sea, es ilustración gráfica, o sea, que se conecta mucho con el diseño gráfico, ¿no? Sí. Pues que al final está todo muy conectado y realmente al final es trabajar lo mismo, es un proyecto de diseño pero trabajando con ilustración. Y que al final el objetivo es comunicar y todo tiene que estar al servicio de eso. Sí, así que y que la gente, por un lado, también hay una especie como siempre de interés de que algunos lugares de los hospitales se parezcan más a hoteles o sea, que sean casas. Sí, porque que sea más... hay gente que pasa mucho tiempo allí, ¿no? Sí, más hogareño, un poco más... que te arrope, ¿no? Un poquito más, que no sea tan frío, total. Pues a ver, porque claro, has ido tocando como varios temas. Te voy a contar una anécdota de los hospitales, que esto es gracioso. Yo tuve una enfermedad un poco chunga el año pasado, que me estuve tratando,
Y cuando a mí me estaban haciendo las pruebas en el hospital de Sant Pau, Ajá. mi pareja estaba teniendo una reunión de trabajo en el mismo hospital de Sant Pau. Esto es muy gracioso. ¿En serio? ¡Wow! Esto Y tú, pasa. he mandado a alguien para hacer Pero un con testeo. esto, bueno, pero es gracioso porque... Claro, pero tú viviste la realidad de los Claro, pacientes claro. que... Y cómo te tratan y cómo te hablan los profesionales También. o cómo... Porque en realidad Eso vaya temón. vamos trabajando... La parte de idoia de mi pareja ahora mismo en todo esto va mucho de hacer consultoría y de hacer grupos focales para ver cuáles son los problemas reales con los usuarios. Claro. Y es UX, es lo que tú dices. Y entonces Sí. a partir de ahí generar pues un poco vías de actuación reales de que algunas van a parar a la humanización y a no sé qué, Sí. y otras a mejorar el servicio de otra forma. Claro, que No a lo mejor todo no pasa tiene... por nosotros. Claro, no todo es gráfico. No. Y Mola. de hecho ahora mismo sí estamos trabajando ya pues con interioristas, con gente de iluminación muchas veces, o sea que claro. tenemos equipos externos que Sí. trabajan otras cosas que donde nosotros no llegamos. Claro. Y la verdad es que muy contentos, muy bien. Qué fuerte, tío, qué casualidad. Sí. No, claro, yo lo que te iba a preguntar es, para poner un poco de orden, porque claro, a lo mejor la gente no te conoce tanto por esto que nos estás contando, No, sino por más esto por no. los libros o por el humor gráfico, ¿no? Entonces, lo que te iba a pedir es que nos hicieras un poco un mapa de cuáles son tus distintas fuentes de ingresos o los tipos de, como de proyectos y cosas que tienes, porque claro, tienes la parte editorial, ¿no? Tienes el tema de la formación también, tienes el tema del estudio, también formas parte de, me estabas contando antes, de la dirección creativa de una colección en una editorial, o sea que eres director creativo, también el tema del estafador, entonces tienes mil cosas, Sí, entonces muchas. cuéntanos un poco como ese mapa y qué es lo que más te da de comer en realidad. De todo eso. Sí, lo que es interesante de aquí es el balance entre lo que da de comer y lo que no. Yo me divierto con todo, pero... Se nota, también te lo digo. Sí, sí, yo la verdad es que me lo paso bien con todo. Pero, por ejemplo, a ver, un mapa así rápido, para no ser muy chapa. Es, por un lado, el estudio, eso da dinero, la parte de estudio, porque hay una parte que estoy trabajando también. Luego tengo una parte que es la mía, la de viñetas. Trabajo para un medio de comunicación, para Appers, que es de Telecinco, del grupo de Mediapro, no, eso es La Sexta, no me acuerdo cómo se llaman. Eso todos se llaman parecidos. Mediaset. Eso. Y ahí también hago una colaboración semanal. Ajá. Ese es otro ingreso. O sea, que tienes como prensa, lo que sería prensa o medios de comunicación. Sí, es esto también. ¿No? Colaboraciones con medios. Sí, o la maleta Vale. de Portbou, que es otro medio de comunicación cultural, Sí. con la que también colaboro. Luego tengo los libros, que bueno, son una parte sobre todo muy bonita, porque cuando haces un libro realmente es como muy Es tu satisfactorio. bebé, ¿no? Es como el tu bebé. proyecto. Digamos que ahí económicamente es bastante menos, porque no vendo como Paco Roca, ni mucho menos, o como María Gese, que es una gran ilustradora que vende muchísimos libros, que es compañera y que me encanta. ¿Qué más cosas? Y luego con mis viñetas en Instagram, pues con bastantes campañas pagadas, pues yo qué sé, de repente de Oxfam o de repente la Colaboraciones Moritz. a través de Instagram. Colaboraciones a través de Instagram que son pagadas. Qué que guay. También Claro. tengo, ¿no? Eso, ahí también vienen los ingresos. Y luego aparte, más ingresos. Claro, es que mis ingresos vienen de muchos pequeños ingresos. Sí, no, pero que está muy bien que la gente vea todas las maneras distintas. También entiendo que haces colaboraciones con marcas, ¿no? Tipo, pues IKEA, tal, o sea, campañas. No sé si son a través de Instagram o si son más de ilustración enfocada a temas más comerciales y de marca. Suelen o de ser publicidad. suelen ser normalmente con Instagram. Sí, Todo a través de Instagram. Normalmente suelen ser a través de Instagram. Y luego también doy clase, que me encanta dar clase, me gusta mucho. Esa parte luego tenemos que hablar, porque compartimos mucho eso y me cuesta encontrar gente que además vaya un poco por la misma vía, que es por lo creativo y lo profesional, ¿no? Esas dos. No, a mí me flipa, o sea, quiero decir, para mí es súper importante porque doy en másters casi siempre, ya no doy grado, digamos el nivel máster, y me gusta mucho porque me apasiona aprender también de la gente. Total. O sea, de los chavales y todo lo que chavalas. tú aprendes enseñando. Entonces doy clases en varias universidades y lo disfruto muchísimo. Son siempre clases que son pues igual 6 sesiones o 5 sesiones o 4. Las que son pildoritas, ¿no? Son como píldoras. más... Y luego doy charlas y algunos cursos también. Me llaman también de charlas bastante. Ahora he estado
Con IED he estado este año pasado en Perú, ¡Qué guay! he estado en República Dominicana, he estado en México Ajá. y ahora en octubre creo que volveré a México a una universidad de nuevo también. ¿Cuándo? En octubre a mediados, creo. ¡Ay! Que, a ver, por eso te preguntaba antes lo de Guadalajara, porque como yo voy en noviembre... Sí, pero ¡Ay! no coincide Ya. ahí. Casi yo tengo ganas de ir a la feria de Es Guadalajara. muy no he estado guay, nunca. Sí. Y bueno, pues eso, esa es la parte más de económica, yo creo que es esa prácticamente. Espera, porque yo te he escuchado a ti decir que también haces saraos de un poco de visual thinking También. y de como en eventos, en directo, y también te quería matizar que no creo que no solamente haces formación para gente creativa No. o que se quiere dedicar al arte, sino a todo tipo de gente Sí. que quiere conectarse con su parte creativa, Con ¿no? el dibujo, sí. Sí, porque hay una cosa que, bueno, que también es lo que explicaba en el libro de dibujo, luego pienso que hice, ¿no? Lo he dicho bien. Perdona, es que antes he intentado acordarme porque lo tengo yo en casa, pero lo tengo en casa Sí, en otro porque es muy lugar. complicado. Hay gente que dice pienso luego dibujo luego Que yo soy súper hago, disléxica, y y no pasa nada, no te preocupes. Y entonces no sabía si era Pero es lo dibujo normal. luego pienso, dibujo luego Nada, existo. nada, es lo normal. Sí, ¿Sabes? sí, Pero eso al es final me tremendo. acuerdo del libro porque me lía. ¿Sabes? Va de eso, de liarse. Pues mira, es muy guay porque claro, en los cursos yo lo que digo es los atletas, bueno, que no es algo solo mío, lo dice Christoph Niemann, el ilustrador, Sí, sí. dice que para que si todos los atletas entrenan todos los días, y los músicos, por ejemplo, ¿por qué tendría que ser diferente para los artistas Total. visuales, ¿no? O sea, yo pienso que entrenar es fundamental. Y de hecho hay una cosa que ocurre, que cuando tú te vas de vacaciones de verano y vuelves, tu mano parece medio tonta. Sí. Y tu cabeza también. Sí. Medio tonta porque has desconectado un mes entero, por Claro. ejemplo, o 15 días, y de repente te has relajado y no tienes el mismo entrenamiento, y es normal. Es que Claro. el cerebro es un órgano que se entrena igual que los músculos, ¿no? Mm. Entonces, yo lo que digo siempre es, no hace falta ser olímpico, no hace falta ser profesional para poder disfrutar del dibujo. Claro. O para poder comunicar cosas con dibujo. Y ha sido maravilloso porque este viaje de los cursos que suelo hacer, que hago los que puedo, no hago muchos la verdad porque voy bastante saturado, pero cuando hago un curso es muy bonito cuando te viene gente de otras disciplinas. Por ejemplo, yo he tenido psicólogas que están en terapia y que de repente me vienen y me dicen, Javi, es que he venido al curso para aprender más cómo funcionas tú o cómo ves que se puede funcionar en lo mío, porque normalmente yo a veces les hago esquemitas muy sencillos a los pacientes cuando estamos en terapia y eso lo agarran como oro. Buah, después de la claro. terapia. ¿Por qué? Porque de repente tienen un resumen gráfico de un comportamiento, de algo que tienen que, Sí. con lo que tienen que actuar, o de una explicación de por qué está ocurriendo algo, que lo visibilizan. Que es la maravilla y la magia de la ilustración al final, que Claro. es cómo hacer visibles cosas que no son visibles, son invisibles, ¿no? Totalmente. Y por ahí, con esta idea de que todo el mundo puede llegar a hacer 4 cosas con 4 rayas y explicar cosas, o escribir también, etcétera, pues yo imparto las clases a partir de ahí. O sea, no es que yo enseñe a dibujar de la forma clásica, No, encajar, etcétera, sino a pensar sino dibujando. a pensar dibujando, Claro. a escribir con dibujos. Claro. Esta idea súper básica. Entonces, que luego la gente quiere, hay gente, por ejemplo, que ha venido a los cursos que ha dicho, Javi, pero es que esto me ha interesado mucho lo que has dicho, que es más sobre creatividad, sobre cómo expresar las ideas, etcétera, pero quiero dibujar mejor. Y ahí ya le digo, pues ahí ya tienes que irte a cursos clásicos de Claro. dibujo. No clásicos, pero vamos, a cursos que te enseñen la formalización a dibujar. Pero es otra historia, es otra segunda fase. Pero es maravilloso por eso, porque realmente sale gente que lo aplica y realmente funciona. Y, Claro. y de alguna forma lo que hago es hacer una especie de gimnasio de creatividad durante ese tiempo. Qué guay, claro. Donde la gente es como cuando al principio empezamos calentando Sí. y al final acaban levantando pesas y haciendo cosas que ni se imaginan. Totalmente. Y cuando las compartimos también alucinan bastante, porque de repente resulta que hemos estado hablando sobre, yo qué sé, sobre 10 ideas, todo el mundo ha dibujado sobre 10 ideas, esas 10 ideas se han convertido en toda una explosión de cada uno ha hecho la suya y de Claro. repente es como tener una agencia de 20 personas pensando en cosas a la vez que salen. Y mira, yo siempre digo, yo tenía una profe de historia que entrabas en clase, te hacía un cronograma tal cual en la pizarra y te explicaba y ahí dibujaba con cosas muy sencillas y marcaba
todo lo que íbamos a hacer en esa clase, todo lo que ella iba a explicar en ese cronograma. Qué guay. Claro, la capacidad de retención de memoria que tenía ese gráfico no tenía ni la oralidad ni el texto. Claro. Era brutal. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro lee un 99% imágenes. Sí, sí, Estamos preparados para eso. Es nuestro lenguaje instintivo, Es claro. el natural. Entonces, Claro. desde ese punto de vista, pues bueno, cuestiones como qué pena que la gente de 10 años, los niños de 10 años dejen de dibujar y no sigan utilizándolo como un lenguaje que es lo que es, ¿no? Porque realmente dejamos de usar un lenguaje muy potente Sí, con es 10 cierto. años y esto es brutal, ¿no? Buah. Porque tú entras a una clase de niños de 10 años, ¿quién puede dibujar un perro meando? Si está meando además, lo va a dibujar todo. Total. Todo el mundo sabe dibujarlo. Que es lo mismo que quién sabe bailar, Claro. ¿no? Sí, Tú sí, entras sí, a una sí. clase de 10 años, ¿quién sabe bailar? Yo, todo el mundo sabe bailar, nadie dice que no sabe bailar, Claro. ¿no? Entonces hay muchas cosas relacionadas con que hay formalidades que al hacerse uno mayor, adolescente, que tiene que mostrarse de una determinada manera frente al grupo, pues se pierden, ¿no? Ya, y es una pena, es una pena, sí, sí, sí. Totalmente. Vamos a montar nuestra propia escuela. Sí, sí, muchas veces lo he pensado. Escucha, realmente. antes te he hablado de Borja Vilaseca, que no lo conoces, pero búscalo, investígalo, porque está montando y está empezando aquí en Barcelona un concepto de escuela alternativa y él tiene ya varios proyectos alternativos súper potentes de educación disruptiva qué chulo. y sobre todo integrativa, con inteligencia emocional, tema dinero, no sé, como un montón de cuestiones chulo. súper potentes. Y no me extrañaría nada Sí. que le interesara colaborar, Sí, sí. ¿sabes? Y que estuviera dispuesto como a recibir propuestas, así que por Qué ahí a lo chulo. mejor podemos... Sí, sí, total. Ay. Pero es verdad que eso es... A mí me encanta cuando viene la gente que la pongo a dibujar. Además, yo engaño mucho en la publicidad engañosa a mis Sí. cursos. Que dices, no hace falta saber dibujar. Bueno, no es engañosa. En realidad es verdad que no hace falta saber dibujar, pero Ajá. la gente lo toma como que no vamos a dibujar. Claro, pero eso es ya cosas suyas y lo entienden así. Sí, sí, sí. Entonces vienen, bueno, sí, lo digo pero lo de engañosa. Sí, sí. Entonces vienen, hombre, pero sí que hace falta saber dibujar porque nos has dicho que hagamos... Pero a ver, saber dibujar es coger un lápiz y hacer rayas. Sí, sí, no pasa nada. Lo que hagan esas rayas ya... Luego la gente lo pasa súper bien, no hay Sí. ningún problema. Pero les enfrentas Pero a ese se primer enfrentan momento, a eso. ¿no? Y lo que es muy bonito también es que la gente acaba súper contenta y que he hecho grandes amigos y amigas, sobre todo amigas porque casi todo lo que viene son mujeres, pero por ejemplo yo tengo un grupo ahora de amigas en Madrid que no las cambio por nada del mundo, que las conocí en un workshop en medio de la pandemia cuando nos dejaban salir, sabes que había como ventanas donde no Sí. podíamos salir a hacer algo con mascarilla y tal. Y fue maravilloso porque, bueno, fue un fin de semana allí en la Sierra de Madrid y son 4 colegas que se juntaron allí y no se conocían de nada Ajá. y ahora se van de viaje juntas. ¿Se han O sea, hecho súper amigas? Súper colegas y han juntado cuadrillas. además. Guau, qué y esto guay, es increíble porque qué de repente guay. vas a Madrid y no sé, y se van juntando con gente y puede acabar habiendo ahí como 40 personas. ¿Y fue a raíz que del son todo retiro? colegas, y fue a raíz del retiro. ¡Wala! Sí, ¡Qué sí. chulo! Son cosas súper bonitas. Sí, no, y que además yo creo que la gente no es consciente de la autoestima que da el reconectarte con tu Sí. creatividad y el descubrir Sí. que tienes buenas ideas, que tienes capacidad, que te sabes enfrentar a cosas nuevas y divertirte y que el error no es error, sino que es Sí. avance y Sí, total, todo total. eso, darle la vuelta a esa tortilla, ¿no? Que es que nos han colado que tenemos que darnos contenidos y no me sale la palabra, como iba a decir Sí. restringidos y constreñidos y se me ha hecho cortocircuito el cerebro. Sí, a mí eso me pasa continuamente. Yo normal, porque se nos Con pedos apelotonan. mentales. Se nos apelotonan las ideas. Sí. Pues eso es totalmente así. Y de hecho, fíjate, como casi todas las que vienen son mujeres, de repente ¿Que ¿Por qué te das- pasa eso? ¿Por qué crees Porque que son más pasa? valientes. Y Mm. porque tienen más capacidad de aprender. Qué buena respuesta. Te pongo es un que es 10. así. No, es que es así. O sea, hay muy pocos, hay chicos que sí, que han venido, pero vienen mucho menos. Pero hay una valentía en el hecho de ir a un curso de ilustración o de dibujo, porque te vas a exponer, sobre todo Totalmente. si no sabes dibujar. Sí. Vienen solas. Los tíos o van a veces acompañados o no van a ningún sitio. Ya, qué curioso, Es ¿no? curioso esto, ¿eh? Sí. Y entonces, claro, para mí hay muchísima más, no sé, muchísima más valentía y muchísimo más autocrítica también, ¿no? Ujú. Porque piensas que puedes hacer mejor las cosas si te apuntas a un curso, que piensas que, o necesitas también reculturizarte, ¿quién lee aquí? Mm. ¿Quién lee? ¿Quién va a exposiciones? ¿Quién? Son las mujeres.
Claro, es que me resulta, bueno, es que este es otro tema que podríamos hablar otro día, si te apetece, que es el tema de la presencia femenina en según qué momentos o fases de los procesos, porque yo, por ejemplo, que también hago formación, me sorprende que sobre todo me consumen mujeres, pero luego a nivel profesional percibes a más hombres. ¿Sabes? Y dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? Cuando luego hay muchísimas, que a lo mejor es mitad, que a lo mejor, porque yo lo que percibo es que más o menos gente intentando dedicarse a la ilustración va más o menos por mitad y mitad, pero luego la realidad es que no se ven tantas mujeres como hombres, o el ojo se te va o el pensamiento se te va más a los hombres. Pero en ilustración hay más mujeres que hombres. Yo pienso que el porcentaje va tirando más hacia la mujer. No, es mayor. Sí, tú lo tienes claro. Sí, seguro. Bueno, eso porque en el diseño, en los motions, en cómic, todo eso hay más hombres. En cómic hay más tíos. En humor gráfico, por ejemplo, antes hablábamos del Estafador, por ejemplo, que es el Estafador es un colectivo de 50 personas que hacemos humor gráfico semanalmente. Y ahí tenemos una regla, y es que tenemos que intentar mantener siempre como fauna el 50-50. O sea, que no, ahora mismo creo que somos 48, creo que es 25-23, 2 tíos más. Pero bueno, es simbólico, pero porque tenemos muchísimos más chicos que hacen humor gráfico que chicas, muchísimo más. Pero pasa también, ahora hay más humoristas, por ejemplo, de stand-up mujeres. Sí, es pero verdad. hasta hace poco, la que empezó fue la Eva H., me acuerdo, que fue súper pionera, la tía, y no había casi mujeres. Entonces, no lo sé. En gráfico, por ejemplo, es un campo de nabos aquello. O sea, es que no hay, es verdad. O sea, no, pero que es cierto. Hay muy pocas mujeres. Antes hablábamos de Pilar Gorriz. Pilar Gorriz es una diseñadora gráfica de aquí, de hace muchos años ya, que lleva ejerciendo, es profesora de EINA, etcétera, y que es muy buena, y sin embargo, pues a veces pues no tiene la misma repercusión, ni se mira igual, ¿no? Pero yo creo que en ilustración creo que tenemos grandes, ¿no? Que tenemos... Pues, ahora ya creo que ya sí que se está equilibrando más. Sí, una María Gese que te hablaba yo ahora hace poco, una Malika Fabre, no sé, la Olga Capdevila aquí en Barcelona. Joder, ¿cómo se llama esta chica que ha ganado el premio también? No me sale el nombre, porque es un desastre con los nombres. No pasa nada, pero es que a mí me pasa mucho que de repente, pues por ejemplo, estoy montando una formación o estoy pensando en una lista de gente con la que contar en el podcast, y teniendo en cuenta que hay muchas mujeres muy potentes, etcétera, veo que se me llena la lista de hombres. Sí. A mí, que digo, coño, que me da esta rabia, ¿sabes? Que no es porque no quiera contar con los hombres, es que pienso que estamos condicionados, pero mucho más de lo que imaginamos. Sí, total. Y dices, ostras, tío, o sea, qué complicado. Pero bueno, este es otro melón muy interesante, pero que lo podemos dejar para otro momento, porque yo hoy quería hablar más como de tu realidad profesional. Porque, por ejemplo, yo sé porque además le he conocido, no en persona, o sea, online en una reunión, pero me sorprendió mucho que conocí a un manager / agente que tiene una agencia aquí en Barcelona que se llama Creativity, y que no entiendo muy bien su funcionamiento, pero tengo entendido que tú trabajas o has trabajado con él. Entonces, con Raúl, bueno, sí, con Raúl, he hecho algunas cosas. Es que la relación con Raúl es un poco rara, en el sentido de que tampoco, a ver, no hay una exclusividad. No hay una exclusividad. Simplemente es alguien que yo creo que tiene un proyecto en el que va sumando personas a las que el compromiso es que él de vez en cuando pues consigue un trabajo y... Vale, o sea que si te consigue trabajo, él se lleva como una comisión. Pero no hay una exclusividad, no tengo agente. Vale. No hay un agente exclusivo de Javi Rollo, ni existe un agente que lleve mi representación única, ni mucho menos. De hecho, está hablado con él que vamos por proyectos. Quiero decir que de alguna forma hubo, por ejemplo, un proyecto que gestionó él recientemente, que fue una colaboración con Mariano Sigman, que ilustró un libro, y él llevó la negociación de ese libro, por ejemplo. O sea, que él se centra más en la parte más business de condiciones, precio, él es abogado, legalidad... pero no siempre está... O sea, yo, por ejemplo, no tengo agente. Sí. No funciono de forma muy autónoma y siempre lo he querido tener así. Quiero decir, no...
No, pero era por saber un poco, qué labores ha hecho él para ti, en este caso, en algunos proyectos, solo para que la gente entienda un poco cómo se trabaja, cómo se puede trabajar. Pero yo creo que no es un buen ejemplo porque, por ejemplo... Porque él es muy particular, claro, ¿no? Porque vamos por proyectos. Por ejemplo, viene este libro y él ha gestionado toda la negociación para que, bueno, pues para que ver salga. cómo sale, y yo como ilustrador, en este caso era una cosa un poco extraña porque era yo como ilustrador, es un encargo concreto de ilustración para un libro, ¿no? No es un libro mío. Claro. O por ejemplo, me recuerdo que una vez hicimos unas sesiones de DJ dibujadas en un hotel y él me propuso que yo hiciera una, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y, bueno, ya está, tampoco... Ah, sí, eso, volviendo al tema de los eventos, porque te he preguntado antes... Tema de visual thinking, porque claro, eso es meterte en el sector de señores con corbata, mundo corporativo, marcas, empresas... Bueno, sí, pero o sea, yo creo que tampoco tenemos que tener mucho complejo con estas cosas. Quiero decir, no, claro. A los señores corporativos te contratan porque les encanta dar un plus igual a una reunión, a un evento, a algo. De facilitación gráfica. De facilitación gráfica. Claro. También es un ámbito que a mí me interesa porque yo soy muy rápido dibujando y en el fondo es el mismo trabajo de conceptualizar ideas rápido y mostrarlas y mostrar relaciones. Y he hecho bastantes. Ahora tengo uno en breve con el Circle Tecnològic de Cataluña, el Círculo Tecnológico de Cataluña, que hice ya un año. Y fue maravilloso porque es estar yo estoy en una mesita al lado del escenario y mientras van hablando, son debates, mientras van hablando yo voy traduciendo todo aquello en dibujos. ¿En iPad y proyectado? Sí, vale. Se van viendo cómo se van desarrollando, entonces es gracioso porque en una de estas, de hecho, a ver, no soy como el ejemplo de visual thinker clásico que te agarra la idea y te la conecta y no sé qué, sino que muchas veces voy más allá. Intento aportar incluso algo de humor o me acuerdo una vez que estuvo en este último estuvo el expresidente de Mediapro, precisamente de La Sexta, etcétera, no me acuerdo cómo se llamaba, y cuando fue a levantarse de la silla para salir, como salen todos los ponentes, se quedó enganchado con la petaca en la silla y no podía salir. Y era sobre inteligencia artificial. Y entonces lo dibujé intentando desengancharse mientras estaba allí, pero bueno, en plan simpático, sin esto, pero claro, la gente se partía porque no salía, pero se había enganchado de verdad. Y yo lo estaba dibujando en directo, ¿no? Y entonces, estas cosas que ocurren, que son muy mágicas, que ocurren de repente ahí, y luego por otro lado, sí que hago también esa traducción, pero ya te digo que va un poco más allá en el sentido de aportar quizás, de hacer los resúmenes y aportar algo más, ¿no? De crear metáforas. Es bonito, o sea, realmente es un trabajo que a mí me gusta mucho. Es un poco como el pianista, ¿no? Que va improvisando en un concierto, o lo que viene a ser los bolos para los músicos, pero de ilustración. Sí, es que es un concepto que quizás la gente no conoce tanto y a mí me parece... Los eventos son muy interesantes. Por ejemplo, mira, ahora Liniers con Kevin Johansen, que hacían un espectáculo, pero es que nosotros como estafador en el año 2009 hicimos el primer concierto ilustrado que se hizo. Lo hicimos en Gracia, 2009 o 2010, era por ahí. Sí. Y esto es otra anécdota muy curiosa porque nosotros, yo tenía Chispún en la parte de abajo de mi casa, teníamos el taller, y entonces había uno de los clientes, porque nosotros teníamos desde tiendas internacionales a tiendas, en aquel momento todavía no éramos tan internacionales. Teníamos una distribución más en España y un poquito en Francia, creo. Y recuerdo, y había tiendas pequeñitas a veces que eran pues de ropa infantil, etc. Y había un chaval que venía siempre, como, no sé, yo pensaba que era alguien que estaba en paro y que venía para llevarse siempre los pedidos, a recogerlos a casa, los pedidos de vinilos para la tienda de su mujer, que estaba en Torrellas, creo, algo así, es un pueblo, que era una tienda de ropa infantil. Y era un chaval muy majete, venía por allí, recogía los pedidos, bueno, hasta luego, tal Jordi. Y entonces viene un día el tal Jordi y estaba yo por allí en el estudio también y me dice, por cierto, yo toco en un grupo, mira, este es mi CD, ¿no? Acabamos de sacar y tal. Me da el CD y eran los Love of Lesbian. Hostia. Y entonces resulta que Jordi es el bajo de los Love of Lesbian. ¡Qué fuerte! No, perdón, el guitarra. Sí. Y digo, Jordi, pero tú eres desde que estás casado conmigo. ¿Eres el guitarra de Love of Lesbian? Sí, el Jordi, lo puedes buscar. Y fue muy gracioso porque, claro, de ahí
bueno, no es que no hubiera una amistad, pero bueno, es alguien que viene a recoger vinilos. Pero Sí. bueno, si como estaba en un grupo, pues ya es otro rollo. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo van los conciertos? Cada vez que veníamos hablábamos un poco, tal, y se generó un poco de ahí de rollo, ¿no? Y resulta que un día, con el estafador, que entonces éramos bastante menos gente, pues decidimos hacer una fiesta ilustrada porque cumplimos 50 números, que no era nada. Y hablamos con una galería de Gracia que era, no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, no sé, una que hay por la calle, por la parte, una parte más tirando como hacia la calle Bailén, por ahí abajo. Y total que nada, yo les dije a los Love of Lesbian, oye, ¿y no haríamos un concierto allí y nosotros lo dibujamos entre 10 ilustradores, cada canción la dibuja uno y no sé qué? Y los pavos, total, que se lo pensó el Santi Balmes, el Juli y el Jordi, el Juli es el bajo. Mira, pues vamos los tres y hacemos un acústico. Bueno, guay. Yo también, a ver, yo sabía, a mí me gustaban, pero no sabía que eran tan conocidos. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente en una galería de Gracia de ilustración montamos un concierto con los Love of Lesbian ilustrado. Claro, lo ponemos en Facebook, Instagram todavía no esto. No, claro. Mío. Que allí cabrían igual como mucho 150 personas o 200. De repente empieza a venir gente, pero gente, aquello se corrió la voz y toda la calle llena de gente. Tuvimos que poner a un tipo que era colega nuestro, que era un gorilón, en la entrada para no dejar entrar a más gente, porque era peligroso. Ya, claro, porque además loco. no tenía ni licencia para hacer conciertos, ni nada. Claro. Que yo iba a ser una... ¡Qué liada, una cosa madre mía! Como... Entonces fue una liada importante, pero fue muy bonito porque pues estaban, no sé, gente del mundo de la ilustración. Yo me acuerdo que estuvieron los de Vengamonjas que dibujaban en El Estafador, Miguel Noguera, estuvo Albert Montéis del Jueves, hubo gente y lo pasamos súper bien. Y encima es que además éramos tan inocentes que teníamos el concierto de los lesbianos en una galería de Gracia gratis y además dábamos cervezas. Porque Estrella nos había puesto unas cervezas. Madre mía, eso se acabaría a los 10 minutos. Claro, entonces imagínate, era muy marciano. Pero fue muy bonito y la verdad es que yo lo recuerdo también con mucha ilusión. Luego hemos hecho alguna cosa también con más grupos. Bueno, es que un tema que yo también veo que es bastante potente en ti es que tienes muchas conexiones muy bonitas con mucha gente que ahora mismo también está posicionada, ¿no? Como gente muy profesional, tanto en el sector del diseño, de la ilustración, de otros ámbitos, pero porque tú eres muy social y te mueves mucho, ¿no? Y porque llevas tiempo aquí, entonces, bueno, son amigos. Pero sí, yo, no sé, o sea, a tener mí, un círculo yo creo que es muy importante. Sí, yo soy muy social, pero mira, por ejemplo, lo comentaba, ¿no? Que con El Estafador, por ejemplo, lo que acabó ocurriendo es que yo lo inicié en 2009. Hubo una primera época en la que yo decidía los temas, yo montaba la newsletter, yo me ocupaba de todo, ¿vale? Que llegó hasta 2013 o algo así, 2012, no me acuerdo, o 2014, no recuerdo bien. Ahí hicimos un parón a los 3 años, porque había un agotamiento también. Claro, que vaya acumulación de cosas tendrías. Sí, y entonces paramos ahí, seguimos publicando en el blog 2 solamente, porque yo les dije a la gente, oye, podemos seguir, si queréis, podéis seguir publicando cosas, considerarlo como un medio vuestro también, porque claro, era un proyecto en el que no se pagaba a nadie, que realmente era voluntario, el que quería, colaboraba cuando quería y ya está, y si no, no colaborabas o te pirabas y listo. Pero luego en la pandemia, esto ocurrió en 2009, lo inauguré porque hubo mucha gente a la que nos echaron de los medios de comunicación. Yo colaboraba con Interview, con la revista Interview, que es muy marciano. Pero poco, la verdad. Sí, pero yo hacía la ilustración del cuento de la última página de Juanjo Millás. Ya, qué guay. Entonces Juanjo Millás me mandaba el texto. Los articuentos. Sí, y yo hacía una ilustración y era muy bonito. Entonces ahí nos echaron a mucha gente con la crisis que hubo y en 2009, que venía de la del ladrillo, ahí hubo un crack tremendo y entonces yo necesitaba publicar y ahí inicié. Y luego paramos y en 2020 con la pandemia arrancamos de nuevo El Estafador. Fíjate. O sea, volví a hacer un grupo de 5 colaboradores y a partir de ahí fue creciendo. Y de nuevo con el mismo planteamiento colaborativo, gratis. Sí, pero en lugar de... Pero lo que hice fue decir, bueno, esto no es un proyecto mío, tiene que ser un proyecto cooperativo. Colectivo. Claro. Colectivo. Y con lo cual, el que entre es suyo también, no es mío. Claro. Porque si no, no tiene sentido.
que es una especie como de cosa coral donde se van apuntando gente. Y entonces lo que ha sido muy bonito es que como colectivo somos el colectivo más grande de humor gráfico que hay ahora mismo, Qué somos guay, 50 claro. en lengua española. Tenemos gente de Argentina, de Brasil, de Chile, de un montón de sitios. Y al final lo que hemos acabado haciendo es que yo tampoco tomo yo las decisiones, ni mucho menos, sino que hay un comité de 8 personas que son los que toman las decisiones. Yo estoy ahí ahora, pero igual no estoy en el futuro, no sé. ¿Pero creaste tú ese sistema? Sí, bueno, sí, claro, yo dije, yo no puedo ser el que tome las decisiones. Y luego hay una cosa que pasa muy bonita y es que de vez en cuando nos entran proyectos que sí son remunerados como colectivo. Qué guay. Y entonces, bueno, pues algunos de los del colectivo, pues de repente pues aparecen ahí en... O por ejemplo, lo que hemos hecho, y este año hacemos también en el Cruïlla, en el Festival del Cruïlla de Música, que nos contratan para hacer algunas actividades. Este año lo que va a haber es dos fotomatones que se llaman Dibumatón, que es que tú vas, es como un fotomatón pero de dibujo. Qué guay. O sea, tú te metes en un sitio y entonces hay una persona detrás que te está haciendo la caricatura y te la saca. Ah, qué guay. Y entonces ahí va a haber como dos y luego va a haber unas radiografías, que es te pones detrás de unas pantallas y te dibujan con el iPad lo que falta. ¡Qué guapo! Entonces, son cosas como muy interactivas, muy de espectáculo, y ahí sí que también es un trabajo remunerado. Claro, claro. Entonces, se paga por horas, imagino. Se paga, sí. Y de ahí lo que sí hacemos siempre es que el 10% va para el grupo, para la comunidad. Muy bien. Con lo cual vamos teniendo un fondo con el que vamos haciendo cosas a la vez. ¡Qué chulo! Ahora, por ejemplo, en junio solemos montar todos los años, como todo es muy online, hacemos una comida a la que se invita con los fondos del estafador a todos los colaboradores. ¿Pero dónde la hacéis? Porque claro, siendo de todas partes del mundo... Aquí en Barcelona, porque en el estudio tengo espacio. Claro. Y hacemos una comida pues con un amigo, normalmente suele ser un cocinero que es del estafador también. ¿Ah, sí? Que hace una paella. ¡Qué guay! Este año lo han nominado, o sea, hay una buena noticia, es que le han nominado un corto a un festival en Suiza y se tiene que ir. Sí. ¿Y quién va a hacer la paella? Y estamos en ello. Estamos mirando qué va a pasar. Hostia. Pero hay una cosa muy bonita, fíjate. Como somos un grupo muy grande también, decíamos, bueno, aparte de hacer nuestra comida anual, vamos a invitar un poco a los humoristas gráficos al entorno. Entonces, muy bien. Por ejemplo, va a venir Liona, va a venir La Mandanga, van a venir los... Hostia, tengo muchas ganas de conocer de volverme a cruzar con Liona, porque me crucé con ella una vez, me cayó súper bien y tiene un perfil también marciano que me flipa. Sí, Liona es majísima. Ahora hemos hecho un libro hace poco con Monstruo Spaghetti, Liona. Ah, sí, es verdad, lo he visto, sí. Sí, y María Gómez. Entonces María Gómez viene esta, pero vienen también, por ejemplo, están confirmados también, a ver, Manel Fondevila, por ejemplo, el próximo jueves, que ahora está en el diario.es. Sí. Bueno, viene muchísima gente del mundillo. ¿Pero entonces cuántos vais a ser? ¿100 y la madre? 70. ¡Guala! ¡Qué bien! ¡Qué interesante! Y tú también estás invitada. ¿En serio? Te tomo la palabra. ¿Cuándo es? 28 de junio, sábado. 28 de junio, apuntado. Sábado. Ay, pues muchas gracias. Pues yo puedo llevar algo de cosica, de postre o de lo que sea, que a mí me flipa cocinar, que lo sepa. Sí, además, es que no me gusta la palabra foodie porque me sabe a pie. Pero, sí, foodie es un poco... Pero que me flipa jalar y si es en buena compañía. No, ya... es divertido porque al final, es lo que yo digo es que también tenemos... Precisamente por esto, ¿no? Que el trabajo es muy solitario y mola que sea solitario, porque yo necesito estar, aquí donde me ves hablando mucho, yo necesito estar muy reconcentrado normalmente, sí. muy solo, pero me gusta mucho esa otra parte de estar con gente, entonces es una forma de un día los Brosmine vendrán yo creo también. Ah, mira qué guay. Bueno, yo creo que va a venir bastante gente, va a ser divertido y bueno, y es una forma también de estar con la gente y de estar con los de la misma especie juntos. Total. Diciendo barbaridades y riéndonos. Total, sí. Otro inciso, muy importante, porque si no, este programa no estaría sucediendo. ¿Sabes que tenemos un sponsor maravilloso que se llama Drawfolio y que es la mejor plataforma que existe ahora mismo, que ofrece a los ilustradores que empiezan una fórmula buena, bonita y barata para poder crear su primer portfolio web? Su primer portfolio online. Drawfolio.com es una plataforma que te ofrece un hosting, tu propio dominio y varias plantillas con las que vas a poder súper fácil y súper rápido crearte un portfolio de ilustración profesional, elegante y sencillo para que no sea
un horror el tema, ni un dolor de cabeza, el tema de hacer tu web, porque la gente se suele liar y se suele meter en plataformas que no están especializadas en portfolio, tipo Wix y cosas así. Luego también está la gente que dice, no, yo con WordPress o busco a alguien y pago a alguien, te vas a gastar una pasta, o si te empeñas en aprenderlo tú, vas a pasarte un montón de tiempo haciendo esa mierda en vez de dedicándote a dibujar. O a participar en campamento base, que es mucho más efectivo y lo vas a rentabilizar en el futuro muchísimo más. O sea, si tienes una plataforma que te lo ofrece bueno, bonito y barato, ¿para qué te vas a liar? Es que si tú ya tienes proyectitos interesantes que crees que están a nivel y bien enfocados para el portfolio, si ya sabes cómo te quieres llamar como profesional, si ya te has hecho un pequeño logo que sea tu imagen de marca como profesional, ya lo tienes todo. Te metes en drawfolio.com, te haces la suscripción anual con el descuento por ser oyente del podcast Ilustra Pro. Eso sí, te pillas la oferta que incluye la seguridad extra, que ahora no es extra, es obligatoria, ¿vale? Y en 10 minutos te eliges una plantilla, subes tu logo, metes tus proyectitos y ya tienes tu web. Así que, ¿a qué esperas? Chulo. Acabo de lanzar ayer, justo, porque le estaba dando muchas vueltas a este tema de cómo hacer comunidad, que la gente que está, en este caso, empezando o en los primeros años de vivir de la profesión y tal, que la gente se siente muy sola, sin referencias y tal, y nos falta mucho lo de misma especie. Estos meses he estado haciendo aquí en este estudio unas quedadas que se han llamado Campamento Base para trabajar todo el tema de las habilidades profesionales, pero a mí que me flipa la impro a través de juegos de impro. Ah, sí. Y dinámicas súper chulas, súper interactivas, también para entrenar la creatividad, que estoy totalmente de acuerdo contigo en que de hecho, si quieres, puedo proponer alguna dinámica en grupo para la cena, que sería la hostia, pero se me ocurren un montón de cosas. Sí. Bueno, tú sabes lo bien que nos lo hemos pasado aquí en presencial, pero claro, me sabe mal porque yo quiero que haya una comunidad de gente que pueda estar en la conchinchina y que también pueda trabajar estas cosas, pero sobre todo hacer familia. Y entonces acabo de lanzar inscripciones ahora porque voy a empezar este grupo 2 veces al mes, se va a llamar Campamento Base Online y vamos a trabajar creatividad, habilidades profesionales y una cosa que yo llamo ilustradores anónimos, que es que los pongo a hacer terapia en grupitos pequeños de 2 o 3 personas y les lanzo preguntas para que hablen de su relación con la ilustración y con el arte y con la creatividad y con este proceso que están viviendo y vamos a hacer una terapia de la leche y es súper bonito y sí, al final necesitas encontrarte con gente de tu especie porque... Está bien, bueno, yo creo que las necesidades dependen, ¿no? Porque yo sí, a mí me gusta. Yo lo necesito también. Sí, me mola, pero por ejemplo también conozco gente que al revés, que les gusta estar solos y que pasan. Pero tienen muchas dudas de repente sobre momentos clave de lo que están viviendo y no tienen con quién compartirlo. Y cuando lo comparten, aunque sea con vergüenza o con timidez o lo que sea, se agradece. No, que sí, yo estoy muy con eso, pero que también hay gente que hay gente que es muy introvertida y que no le gusta. Ya. Y que asociar, no pasa nada. Que estoy dedicándome a dibujar para no tener que hablar, que no se enteran. Pero, sí. Pero que estoy seguro también que viene una cosa de estas y lo pasa bien. Sí, no, yo es que recibo mucha gente cuando hago cosas presenciales que es muy tímida, muy introvertida, incluso también muy neurodivergente, llevándonoslo hacia el autismo y cosas así. Gente que es consciente de que lo es y gente que no es consciente de que lo es, pero yo me doy cuenta porque me he relacionado mucho con neurodivergencias y claro, lo veo y digo, madre mía, y incluso aunque les cuesta, agradecen un montón, digamos, esa interacción y también ese trabajo en las habilidades profesionales que es que no tienes dónde aprenderlas. No, total. Porque tú, ¿dónde has aprendido todo eso? A base de hacer, ¿no? Sí. Claro, sí. Oye, y entonces... vamos a terminar con dos cuestiones muy distintas, pero una, tema económico, tú eres muy lanzado porque me da la sensación de que eres muy de accionar, ¿no? En el momento que se te ocurren las ideas, buscas la manera de hacerla realidad y enseguida como que tú eres muy de ver el sí, ¿no? De ver la oportunidad a todo, pero imagino que habrá sido un reto el encontrar la viabilidad económica tanto en los proyectos tuyos propios como en los encargos que has recibido, saber negociar y saber decir tanto más. ¿Cómo has llevado toda la parte económica? Yo sé que es un melón enorme, pero... No te entiendo la pregunta. Pues, ¿cómo te llevas tú con el tema del dinero? Si sabes negociarlo bien... Yo creo que tengo una relación muy sana con el dinero. ¿Sí?
Sí, a mí me gusta hablar de dinero. O sea, ¿Te gusta el dinero? Me gusta hablar de, o sea, no me cuesta hablar de dinero. Y creo ¿Lo ves además, importante? sí, creo que es muy importante. De hecho, creo que uno de los principales problemas es que no tenemos, o sea, que tenemos mucho miedo o respeto hacia el dinero y no hay que tener tanto respeto. Yo siempre digo que no tiene ningún, o sea, a ver, es importante para vivir, pero el dinero va y viene y ya sabes tú que lo importante es la salud y algo que parezca un tópico es así. No, y ahora que nosotros venimos de un año con tema salud. Pues tú dices, joder, es que el dinero no hay que tenerle tanto respeto y hay que hablarlo de una forma más natural porque es algo que, mira, nos han obligado, estamos en este sistema, que hay que tener dinero para poder comer y irte de viaje o quedar con un amigo para, yo qué sé, para irte de cena con ese amigo. Si quieres cenar, también puedes ir a hacer cosas gratis, está muy bien. Y son las mejores, está bien. Sí, es que hay dos dimensiones, está la no económica y la económica. Pero creo que, mira, a mí me ha pasado ahora, por ejemplo, con esta parte que tengo de dirigir con la dirección que estoy llevando ahora de la colección de humor gráfico con siglo XXI, que he tenido amigos con los que he tenido que hablar de dinero. No, yo no hablo de dinero, hablo del editor normalmente. Sí. Pero sí que es verdad que he estado en el lado del cliente para tener las reuniones. Claro. Y me doy cuenta de todo lo que se ve cuando estás en el lado del cliente. Esto es interesante. Y entonces, cuando la gente está tan insegura o hay miedos o hay no sé qué, se nos nota mucho. Ya. Se nota mucho. Se nos ve el plumero, ¿no? Se ve el plumero y ahí es donde también de alguna forma tú te quedas así de pequeñito y el cliente se agrandece y te dice lo que quieras, si no es un cliente en condiciones. Que hay clientes y clientes. Hay clientes, ¿no? claro. Pero te das cuenta de muchas cosas. Eso para mí ha sido muy revelador, ¿no? Sí. Y te das cuenta de que la mayoría de la gente, la mayoría de las profesiones, tiene una relación mucho más normal con el dinero que la nuestra, que siempre es de miedo, de tensión, de qué me dirán, de me lo van a quitar, de les parecerá muy caro. Sí, de escasez. De escasez. Creo que yo tengo una crítica hacia nuestra profesión que es sobre todo esta de que no, de hablar siempre desde la, ¿cómo decir? Siempre un poco desde la miseria de ser ilustrador, ¿no? Que sí, vale. Que está como muy aceptada y muy naturalizada, exacto, ¿no? Está naturalizado. Quiero decir, que yo no es por... A ver, lo que no quiero es parecer aquí un presuntuoso o alguien que... Pero fíjate, mira qué chulo que es y tal. No, pero creo que estaría muy bien aprender a tener una relación diferente. Sí, totalmente. Es que es súper necesario para poder ser sostenible como profesional, vamos. Claro, y para que cuando te venga un editor o te venga un cliente, etcétera, no tener ningún problema en decirle, oye, es esto y esto es lo que cobro, o incluso darle más y negociar, y saber negociar, y aprender a negociar. Porque al final te están negociando a ti siempre. Claro. Entonces, si en el otro lado simplemente dices que sí, pues no hay negociación. Es un poco... O sea, que se entiende la negociación en el mundo del capitalismo. Claro, es que nos han hecho creer que no. Es pues que es muy... Yo siempre digo a mis alumnos, mirad, el sistema está hecho porque nosotros mismos formamos parte de ese sistema. Nosotros queremos obtener el máximo beneficio a cambio del mínimo coste. Y en España, que encima hay picaresca, y en Latinoamérica más aún, ¿no? Sí. Entonces, el sistema está pensado para apretarte por defecto. Entonces, tú por defecto tienes que negociar, porque si no te quedas con algo que es injusto. Exacto. ¿No? Hombre, yo creo que hay ilustradoras y ilustradores que lo hacen, pero hay otros que no. Y yo... Pero no se entiendo, pero no me gusta el discurso victimista, solamente victimista. Quiero decir, creo que... Hay que responsabilizarse, Hay que responsabilizarse, exacto. Sí. O sea, si realmente están mal las cosas, hay que responsabilizarse. Hay que hacer cosas, ¿no? Hay que hacer un curso de cómo negociar. Realmente yo sé que en la PIC, por ejemplo, la Asociación Profesional de Ilustradores, están haciendo cursos. Yo tengo un curso maravilloso que se llama Ilustramoni, que habla de todo esto. Pues está perfecto. Que si te interesa, te puedo dar acceso para que le eches un vistazo si es un tema que te mola, porque es que es muy potente. Incluso hablo de cómo nuestra cultura, que es la católica, influye muchísimo en nuestra relación con el dinero y en lo mal que nos sentimos cuando nos va bien o cuando queremos apretar para pelear por nuestras condiciones. Es muy fuerte. Sí. O en la culpabilidad de no hacer lo que tienes que estar haciendo, mil cosas. ¿No? Eso sí, es súper... La parte psicológica es bestial en nuestra profesión. Sí, hay mucha chicha ahí. Sí.
Qué pesadez, ¿eh? Sí, sí, sí. Están en esas metidas, si tienes, te levantas cualquier cosa y aparece un cura en tu estudio. O sea, te mueves un vaso, mueves el iPad y hay un cura debajo. Sí, sí, haciéndote así. Sí. Sí, sí. No puede ser, ¿eh? Total. Pues oye, muchas gracias por compartir tu visión con el tema del dinero y que, joder, que hay que tener esa autoestima Yo creo que y esa sí. responsabilidad para decir, porque claro, yo creo que está muy relacionado. Si tienes tu autoestima, claro, si sabes el valor que aportas, si has hecho tus deberes y entiendes cómo funciona un poco el mercado, la profesión, cuáles son los estándares, Sí. entonces tienes muchos más recursos para saber cuándo es un sí, cuándo es un no. Sí, a ver, tú y puedes cómo tener tus hablarlo. tarifas, pero Claro. también entiendo No, pero es por proyectos, que es sí, muy... que las tarifas, exacto, las tarifas van muy relacionadas con el proyecto, con el cliente, Sí. con el uso que se le vaya a dar a tus ilustraciones. Sí, sí. Y entonces es algo que es muy bland y blue, es Sí, muy voluble. totalmente. Entonces, es lo que tú dices, es por Sí. proyecto. Sí, Con sí. lo cual, Yo es que tengo ahí como 2 o 3 cosas que son como mis mantras, que es que la otra cosa, y que tiene que ver con esto, es que el que creó la ley de propiedad intelectual tenía muy buenas intenciones, pero nos jodió la vida, porque, claro, nos dijo, tienes que cobrar proporcionalmente al uso y beneficio de lo que tu cliente vaya a hacer con tu trabajo, y tu puta madre, y yo qué sé, ¿sabes? En plan, ¿y el cliente qué sabe? ¿Y cómo me agarro a algo tangible a nivel de números para que esto sea justo? ¿Qué se supone que es justo? ¿No? Es como, Ya. socorro, o sea, nos habéis matado con la ley de propiedad Ya, intelectual. ya. Muy buenas intenciones, pero luego en la práctica el horror, el infierno. ¿Sabes? Entonces, así que sí. Pero yo, por ejemplo, Pero se puede aprender, ¿sabes ¿eh? qué me parece muy mal, por ejemplo? Que no se ayude. Yo sé que hay una ley de competencia que no permite Compartir el tema de los compartir el tema de los precios. Sí, que han multado a muchas asociaciones. Yo estoy muy en contra de esa ley. Hombre, claro, Muy en que nosotros contra, somos ¿no? el pequeño, que los Exacto. perjudicados somos Porque nosotros. los perjudicados somos no el los público. pequeños. Claro. Exacto. Porque otra cosa es que tú generes eso, por ejemplo, para las eléctricas, para las empresas grandes, etcétera. Pero es que Pero estamos para jugando en otra liga. Para los creadores tendría que haber unas ayudas de cómo entender la profesión también desde ese punto de vista económico. Claro. También por eso hay que estar enterado e intentar participar de todas las cuestiones más políticas políticas y legales relacionadas con nuestro mundo. Pero bueno, tú que te posicionas mucho a nivel social, a nivel no político, pero todo lo que tocas es muy político dentro de que es social, ¿no? Y pienso que ahora la gente tiene mucho miedo de posicionarse y de dar su opinión y de decir, aquí estoy yo, ¿no? Y pienso así y voy a involucrarme. Hay que mojarse, Con ¿no? eso, sí, o sea, yo con eso también soy muy de libertad, cada uno que haga lo que quiera. Quiero decir que también hay un peso de la gente que dice, no, es que tú tienes que posicionar siempre. Igual un día me apetece dibujar un culo con un pedo y no, Total. y no hay que buscarle la vuelta de, Hombre, eso por de supuesto. lo político. Yo, o lo político o lo social, yo sí me posiciono normalmente, pero no me gustaría para nada que nadie me dijera que me tengo que posicionar. No, eso no, pero simplemente, o sea, yo me refería... O que te digan, sí, o que te digan, no por ti, ¿eh? Ah. Porque, no, por ti, no fastidies. No, porque hay mucha gente que sí te parece como que te pide todo el rato que tú tienes que, ¿sabes? no, que te claro, colocan yo en no un hablaba, lugar no, claro. que no esto. No, Pero- yo no hablaba de este enfoque wokista de es que o eres pro una trans cosa o o la otra, anti-trans, no. no me refería a eso, sino como que en algo que nos influye, o sea, que en lo que estamos involucrados, que es nuestra profesión, creo que sí que es importante entender cómo son las cosas a nivel legal o a nivel político, eso sí, que nos eso perjudica, sí. que Eso nos sí, beneficia. pero eso es conocimiento, Y, yo creo, ¿no? Claro, lo que pasa es que O sea, la gente se queda como un poco alejada de Sí. eso, ¿no? Quizás también porque todo está muy vehiculado a través de las asociaciones y si no te sientes como muy conectado con el tema asociacionista, pues como que te quedas por ahí lejos, ¿no? Pero me refería un poco como ahí, no sé, no Sí, tanto a no, esto de sí. yo soy feminista, yo no soy feminista, esas cosas. Es otro No, rollo. pero que está bien. O sea, yo pienso que tiene que ver más con que uno sienta que tiene que decir algo o no lo tiene que decir de las cosas, ¿no? Y a veces las cosas que tienes que decir no son lo que está diciendo todo el mundo, o sí, no se entiende. O a lo mejor eso, habitas grises, que esto a mí me pasa muchísimo. Yo soy de surfear mucho grises. Claro. Y la gente ahora mismo, tal y como está el mundo, Claro, eso no lo es más entiende. blanco y negro, pero sí. Mira, eso en el libro del poder de las palabras de Mariano Sigman habla de los grises Sí, y es muy interesante porque en realidad son súper necesarios para llegar a acuerdos. totalmente. Y tiene que haber de todo. Claro, pero vivimos en un país que... No, precisamente los grises que no son lo nuestro. No, la polarización manda, por desgracia. Pues Oye, oye, me da la sensación de que no he hablado nada de ilustración, ¿eh? ¿cómo que no?
Yo creo que sí. Que hemos hablado de business y tal, ¿no? Bueno, pero si tú quisieras hablar de ilustración, ¿de qué hablarías? De la parte más creativa, que estoy quizás, del contento, proceso. que estoy súper contento con lo que hemos hablado, pero me hace gracia. Te preguntas que me hace la gracia, gente quizás... sí. Me hace No gracia. hemos terminado todavía. Sí. Noemí, ven aquí. Es que Noemí está entre bastidores, Noemí Villamuza. Está Noemí Villamuza ahí, que pensaba que habíamos terminado y ha dicho, ya estáis. ¿Quieres decir algo, Noemí? ¿Quieres venir aquí a participar? A participar. Pues a ver, es que a mí, o sea, lo que me interesa realmente es las bambalinas, ¿sabes? Todo lo que se cuece, que la gente no conoce tanto. Porque, claro, lo demás más o menos se ve. Y lo que yo digo es que en ilustración lo que es la profesión en sí se ve porque lo estás haciendo y mostrando ya. Claro. Y está bien hablar de esto. Pero también contigo en concreto me pasa que te haría 5 entrevistas. Hay mucha correa. Claro, porque te preguntaría sobre tus procesos creativos, cómo has desarrollado tu voz artística. No te preocupes, no. Te preguntaría sobre por qué eliges los temas que eliges, sobre la parte más formativa. Que no hace falta. O sea, infinito, exacto. Bueno. Sí, así que si quieres, vamos a terminar con una cosa. Cuéntanos los saraos que tienes próximamente así interesantes de libros, de eventos, de... A ver, sácanos tu agenda. Joder. Mira, pues ahora estoy en... Voy a hacer un taller que hago todos los años a final de julio, justo antes del verano. Que es un retiro que siempre hacemos con las chicas de Magnética, que son una gente que organiza unos cursos maravillosos, que hemos estado en el Montseny, hemos estado... ¡Qué guay! Y es en el Prepirineo, en una casa rural, un fin de semana, también de creatividad. Y esto lo hago todos los años un fin de semana, que son Muy estos bien. que luego se hacen mogollón y de colegas. Y es para todo tipo de gente, ¿no? O sea, pueden ser creadores o no, o sea, ilustradores. Sí, creo que hay una web que es produccionesmagnética.org, si alguien lo ve, y creo que queda alguna plaza. Y tú también has publicado. En tu Instagram tú también lo has publicado, o sea que lo pueden está ver. por el Instagram. Entonces, eso está ahí. Luego tengo varias campañas, una con una farmacéutica, que no es para hablar de medicamentos, sino para hablar de un tema de salud. Tengo una con Moritz ahora mismo en marcha, otra con una... ¿cómo se llama? Con los consumidores, con una asociación de consumidores. Ah, sí, la OCU o algo de esto. Una de estas. Otra con una asociación de alimentos también. Todas estas campañas son las que están en marcha este mes. 4, ¿Y tienes curro del tema de hospitales? De hospitales, sí, pero lo que te digo, yo son proyectos largos, ¿no? Sí, ahí participo yo puntualmente en un par de reuniones a la semana. O sea, yo no estoy ahora mismo al frente de esto. Tú en muchas cosas haces supervisión de gente cuando hay, que está produciendo. No, pero justo cuando me necesitan. O sea, yo soy ahora el de los cafés ahí. O sea, me necesitas, Javi, vente por aquí, tomamos un café y dinos qué piensas de esto y yo doy mi opinión desde fuera y poco más. Quiero decir que no te creas yo que no estoy para nada en primera línea de Chispún ahora mismo de los proyectos. ¿Y tienes algún libro ahí cociéndose? Hay uno que no puedo decir ahora, pero que acabo también de presentarme, que no creo que me lo den, a las ayudas del cómic del Ministerio de Cultura para un proyecto que tengo con Lumen de nuevo, que es el siguiente libro que voy a hacer, que salga, bueno, a ver si sale la ayuda, a ver si hay suerte. La verdad es que está muy bien que hayan hecho estas ayudas. Solo tendría un pero en las ayudas, siempre hay un pero cuando dan dinero, cuando hacen algo. O uno de los peros, no sé, yo lo que conozco es que no han destinado una parte a noveles. A gente que está empezando. Sí. Ya. O sea, que está hecho para gente que hemos publicado ya, porque tienes que demostrar que has publicado anteriormente. Claro que dices, hombre, darle un poquito de espacio precisamente a gente nueva. Sí, porque precisamente tenía un proyecto con mi hija, que era muy bonito, que tenía que ver con la custodia compartida, que vivimos los dos. Claro. Un Qué 4 guay manos, esa muy perspectiva. chulo. Sí, desde la hija y del padre, ¿no? Qué guapo. Y es un proyecto que lo tenemos ahí pendiente, que lo acabaremos haciendo, pero que hubiera sido ideal para esta subvención. Pero ella no encajaba. Ella no ha publicado, perfil. Es que no ha publicado antes, entonces no se puede presentar. Lo pregunté, ¿eh? De hecho, es curioso porque yo soy daltónico, esto lo digo mucho. Y ella hizo de colorista en el último libro que he hecho ella es tu hizo todo el color. Sí. Y entonces sí ha participado en el mundo editorial, pero no está en el contrato, que es lo que te pide. Sí aparece en la tapa del libro, color Lola Arroyo, pero tienes que estar como en el contrato. Entonces
Pues eso, simplemente eso. Pero bueno, que lo demás está genial que hayan sacado estas ayudas porque yo creo que es como el cine, ¿no? Que hacer un cómic es algo muy largo, muy serio y pues que ministerio, hasta ahora... que escuche. Sí, Que es verdad. escuche la Bueno, le han crítica. sacado este año 40 ayudas de 25.000 pavos, que no está mal, Muy bien, de puta madre. 25.000 euros. cada una. Hostia, que de puta Claro, madre. es para dedicarte un año entero a poder dibujar, a poder elaborar un Ay, he libro. escuchado a alguien, sí, he escuchado a alguien que lo había conseguido, que también se había presentado o algo así. Es que claro, maravilloso, es un sueldo. Sí, Maravilloso. sí, claro. Qué guay. Pues oye, muchísimas gracias por compartirnos Nada. tu agenda A ti, y todo a tu ti. conocimiento. No, mi conocimiento, vamos, ya ves. Y escucha, ojalá en otra ocasión, ya sea porque tienes algún proyecto del que quieres hablar o porque te apetece entrar en estos Sí. melones que se han quedado a medias, tú- alguna vez te vuelvas Tú cuando quieras, tú me dices. al programa. Venga, Sí, pues sí. trato hecho. Pues un placer. Muchísimas gracias. Gracias, Rocío, muchas gracias. Javi, muchísimas gracias. Gracias por haber venido al estudio, por haber podido estar aquí en persona, achuchándonos y hablando en persona, que es que eso es un gustazo maravilloso. Es que esa es una de las grandes razones por las que también quería estar en Barcelona en un espacio como este, con Noemí Villamuza, además, que bueno, que ha estado por ahí por los entre bastidores, digamos, porque tener un espacio en el que poder hacer cosas, invitar a gente, montar saraos, o sea, tener una base de operaciones obviamente es una inversión, es un regalazo también. Y bueno, estoy súper feliz de que Javi haya podido estar aquí conmigo en esta entrevista maravillosa y que por fin nos hayamos podido conocer, que nos seguíamos la pista online desde hacía tiempo. Además es que es un majo remajísimo. Y ya sabes, o sea, está metido en mil saraos, organiza talleres, retiros, tiene libros maravillosos, o sea, el de dibujo luego pienso, perdón, la dislexia, dibujo luego existo, creo que sí, ahora sí, dislexia por favor, bueno, no importa. Para comprobar cómo de disléxica soy, ve y busca el libro de Javi Rollo para luego dejarme en los comentarios si me he equivocado o lo he dicho bien, porque ya no sé ni cómo me llamo. O sea, estaba pensando ahora, pienso luego existo, existo luego dibujo, dibujo luego pienso, o sea, lío. Bueno, pues gente, ¿pensáis que aquí ha acabado el programa? Nos faltan las turras ilustradas de Manuel Molvar, que nos va a contar cositas interesantes, ya sabéis, de la vida y el día a día de un ilustrador que ya está viviendo de la ilustración, pero que está en esa primera etapa de crecimiento que es muy compleja. Así que te dejo con Manuel. Adelante. Hola, soy Manuel Molvar y vengo a hablarte de la formación para los ilustradores, o al menos a darte unas pequeñas pinceladas de lo que yo conozco sobre este tema. Y aprovechando esto voy a saludar al invitado del podcast de esta semana, que es Javi Rollo, que me dio clase hace ya 10 años en IDEP y al que le mando un abrazo muy grande, aunque él probablemente no se acuerde ya de mí. Yo tenía el pelo rojo y unas poquitas menos de arrugas. En fin, en ilustración no tenemos una formación única, reglada, como puede pasar con otras profesiones, ¿no? En los que tú tienes como una carrera que te direcciona aquí y de la carrera sales a una bolsa de trabajo y ya empiezas pues a postular. Hay muchas maneras de ganarse la vida dentro de la ilustración y hay muchos campos distintos y a cada uno se llega con un estilo X o de una forma tal. La cuestión es que cuando salimos de la carrera o de la formación que tengamos o hemos decidido ya que queremos dedicarnos a esto y queremos empezar a formarnos como locos para empezar ya de ya, como que no sabemos muy bien a dónde encaminarnos. Y en este momento, claro, todo el sistema educativo está como pensado para que lo que decidas en el momento y puede ser que necesites un poco más de tiempo para que la formación que escojas pues sea un poco más certera. Puede ser que en el momento en el que estás ahora tú no tengas un nivel de dibujo suficiente para lo que quieres dedicarte. Entonces a lo mejor te conviene buscar más una formación que te enseñe eso, que no te enseñe tanto a venderte a los demás o a meterte en un mercado laboral, pero sí que te enseñe a dibujar. Y una vez que tú tengas esas bases de dibujo clásico o de dibujo, del estilo de dibujo que sea, pues tú ya puedas decidir qué hacer con ella, ¿no? Y de formarla para obtener tu propio estilo y tal, pero una vez que tú tengas esas bases ya aprendidas, pues ya puedes decir, vale, tengo esto, pues vamos a ver si puedo meterme en editorial, en infantil, en didáctica, en no sé qué, en prensa, y buscar una formación ya orientada a esos campos. Puede ser que tampoco tengas claro
a qué quieres dedicarte dentro de la ilustración, que ya sepas dibujar, pero no sepas muy bien a qué mercado quieres acceder. En ese caso hay algunos másteres que te dan como pequeños workshops de cada uno de estos mercados, ¿no? Y acabas haciendo pues una ilustración, que más que una ilustración es una pequeña animación en stop motion. Haces un proyecto de ilustración de prensa, haces un proyecto que es tu propia marca personal, haces un proyecto que es ilustrar, pues yo qué sé, una pared con vinilo para que todo tenga una misma temática, ¿no? Entonces vas viendo como distintos mercados o distintas formas de aplicar la ilustración que tú ya sabes hacer, para ver pues con cuál te sientes más cómodo o con cuál te apetecería empezar a trabajar. La engañifa un poco de estos másteres que te dicen que sales con un portfolio ya totalmente preparado y bueno, si tú vas a dedicarte a prensa y solo tienes una ilustración de prensa y tienes un stop motion y tienes una marca y tienes tal, solo te vale la ilustración de prensa, no tienes un portfolio especializado en esto, tienes un portfolio que es un batiburrillo que dice más o menos qué es lo que tú puedes hacer, pero necesitas algo un poco más focalizado a un campo en concreto. Entonces, bueno, estas formaciones no están mal, pueden solventarte el problema de que si no sabes a lo que te quieres dedicar, pues ahí la tienes, pero eso de que vas a salir con un portfolio totalmente, pues a lo mejor no es lo más correcto. Después, puede que tú ya tengas claro que te quieres dedicar pues a ilustración infantil, a didáctica, a prensa, que te quieres dedicar a ilustración científica, tal. Entonces tendrás que buscarte una formación dedicada en exclusivo a esto. Ya no solo que te enseñe a dibujar, porque si tú ya has decidido esto, tienes un estilo que funciona en estos campos, tú dibujar ya sabes. Que te lo pueden perfeccionar, por supuesto, como hizo Xavi Bonner conmigo. Pero no quiere decir que necesiten enseñarte a hacerlo formalmente. Aquí lo que necesitan es darte las bases para que tú sepas cómo presentar ese trabajo para echarlo ya a unas vacantes de trabajo, ¿no? Porque, por ejemplo, en ilustración científica yo no tengo ni idea de cómo va, pero en didáctica tengo entendido de que tú no es como que llegues y les plantes tu web o que vayas a eventos o que tal, que puede funcionarte también, pero el método más normal es a base de PDF, de un PDF con algunas ilustraciones del libro de texto, con un estilo súper marcado, nada de versatilidad, porque lo que quieren es saber qué estilo concreto es el que tiene, y eso es lo que funciona en didáctica, según tengo yo entendido. El libro ilustrado es distinto. En prensa, que es algo que funciona súper rápido, está bien que mandes el PDF, pero como que te aconsejan también que lo pongas que pongas imágenes incrustadas en el propio mail para que, como van con tanta prisa, no tengan ni siquiera que abrir el PDF y ya de un golpe de vista sepan más o menos lo que hace. Entonces, este tipo de cosas está bien que te las enseñen en ese tipo de formaciones, que por supuesto te mejoren el estilo, pero que también no me vale de nada dibujar de maravilla y tener un estilo definido y apuntando a un mercado si yo no sé cómo entrar en ese mercado. Estoy harto de decir que yo no me paga por estas cosas, pero a mí quien me ayudó a hacer este camino fue ella en el curso de Soy Ilustrador, y ahora que es posible que a ti este curso te venga bien, es posible que haya otras formaciones que te lo den también. Pero ya que estás escuchando este podcast gratis, pues ¿por qué no interesarte por el producto que está ofertando ella, no? Bueno, en fin, ese es mi aporte del día. Un saludo a todos ustedes, un abrazo a Javi Rollo y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Bueno, Manuel, muchas gracias por tu turra. Me encantan tus marujeos, sean de temas más positivos o de temas que, bueno, que se nos hacen un poco bola. Creo que es muy importante que los compartas y creo que todos te lo agradecemos. Molas todo, así que, por favor, sigue mandándome estas maravillas. Bueno, gente, último recordatorio, Campamento Base Online, empezamos el 17 de junio, es un club online en el que vas a tener 2 sesiones al mes en directo conmigo, en el que vamos a ir hablando y trabajando y practicando en grupo diferentes cuestiones relacionadas con la realidad de ser profesional. Además, cada mes te voy a enviar un regalito que puede ser o una masterclass sobre un tema concreto o una revisión de portfolio de varios miembros del club o un análisis de caso de éxito de algún IllustraPro que yo vea que lo peta y que me gusta por alguna razón. Además, por supuesto, las sesiones van a quedar grabadas por si algún martes, porque va a suceder los martes, 2 martes al mes, de 7 a 8:30 de la tarde, hora española. Lo he hecho así para que sea compatible con el horario latinoamericano. Así que si eres de Latinoamérica, sincroniza nuestras agendas y vente. Pero si en alguna ocasión no puedes acudir, que sepas que siempre vas a tener la grabación a tu disposición.
¿vale? Y por supuesto, vamos a hacer una familia y una comunidad de la leche y va a haber un grupo de Telegram en el que vamos a poder compartir y vas a poder estar en contacto con todos tus compas nuevos del club. Y si tienes dudas de si quieres hacer esta inversión, porque como te he dicho, pido un compromiso de que te pases 3 meses conmigo trabajando en estas cosas y se va a cobrar con una mensualidad, perdón, con una suscripción que no va a ser mensual, sino que va a ser una vez cada 3 meses, lo que quiero es que te animes a apuntarte a la sesión gratis de prueba que va a ser el próximo martes 10 de junio. ¿Sí? De todas formas, te va a llegar información por Instagram, por email, etcétera, etcétera, para recordártelo y que no se te olvide. Así que mucho Motipower, mucho Creative Flow y mucho Foco Fire para tu semana. Un beso muy fuerte y gracias por haber llegado hasta aquí. Hasta la semana que viene. Ánimo. Ánimo ilustrando cacas.